armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Al otro lado del Canal de la Mancha, el ejército alemán se atrinchera, tras una línea de búnkeres que abarca todo el litoral atlántico. Miles de kilómetros de costa imposibles de defender, si no se sabe con certeza el lugar exacto en el que atacarán los aliados. A pesar del arduo trabajo de su servicio de inteligencia, no obtienen información de gran interés. Sin embargo, el descubrimiento de unas maniobras aliadas realizadas en la costa sur inglesa despejará la situación. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia militar. Hoy vamos a viajar en el tiempo a la Segunda Guerra Mundial para conocer el Atlantic Wall, es decir, el muro atlántico. Bueno, lo que decían que era un muro y realmente eran una pequeña valla, pero bueno, vamos a hablar de eso con nuestro amigo Aitor dentro de un momento. Como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa podéis darle a un me gusta grande aquí en YouTube, al corazón de iVoox, para que más gente nos conozca. También podéis dejar vuestro comentario y si queréis compartirlo en las redes sociales o en privado a vuestros amigos, que en silencio sabéis que son amantes de la historia militar. Si no queréis demostrarlo al mundo entero, podéis compartirlo en WhatsApp a vuestros amigos más íntimos. Que este es vuestra pasión. Esto es Bellum Artis. Espero que cada vez seamos más los que disfrutamos juntos en una comunidad muy bien llevada de nuestra pasión compartida, que es la historia militar. Hoy vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que es para todos el conflicto que más nos gusta. Aquel que más nos llama la atención por su complejidad y por sus escenarios tan dispares, ¿no? Desde las arenas de Iwo Jima a las arenas del Sáhara o también a las arenas de Normandía. Hoy vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y de las defensas alemanas en la costa atlántica. Para ello contamos con la ayuda de un nuevo amigo de Bellum Artis, Aitor. Hola Aitor, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Vamos a viajar en el tiempo en una pasión que, bueno, que nos gusta a los dos, ¿no? Es decir, a mí el Normandía me llama la atención desde siempre y en una recreación histórica de un asalto paracaidista, ¿no? En Belmonte, en Asturias, te conocí en un puesto que vendías este libro Sie Comen de autoedición, porque voy a hablar de por qué lo autoeditas, o mejor dicho, tú me lo dices, yo creo el por qué. Es una autoedición que recomiendo a todo el mundo que lo lea, Sie Comen, que está a la venta en tu página web, ¿no? Eso es, siecomen.com o a través de Instagram, a mi madrina de guerra oficial o de mi Facebook, Aitor Delgado García, se pueden poner en contacto conmigo y yo mismo se lo envío en persona dedicado. Pues el libro, que me parece en el formato un libro distinto a los demás, tiene un formato, voy a poner unas imágenes después para que lo veamos, pero me llama la atención el formato que tiene, ya la estética rompe con lo normal en un libro y tiene algo más, no sé en qué os inspirasteis al hacer el formato del libro. Pues es muy interesante que hables sobre este tema y te lo agradezco, ¿no? Yo al final, pues como conocedor de la historia, como estudioso, me encargo pues de la parte de investigar, escribir, todo de hacer. Claro, yo luego
lo que es la parte del diseño, la inspiración, del desarrollo de cada página. Como ves, cada una es diferente. Se han cargado unos amigos míos que son expertos en el tema, del diseño, de la publicidad, que desde aquí les mando un saludo, que nos están viendo, a Pablo Campo y Ana Muniz. Y bueno, pues me puse en contacto con ellos sabiendo que eran capaces de hacer este tipo de joyas porque han trabajado para grandes empresas. Entonces, aceptaron el reto desde el principio. El problema para ellos es que nunca habían hecho nada parecido, ningún libro sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues utilizando los documentos en los que yo me he basado para hacer el libro, periódicos, diarios de guerra, pues ellos los han estado viendo, lo que para mí es simplemente información, para mí es información. Ellos se dan cuenta de la tipografía, el diseño, cómo están colocados los eslogans, las fotografías. Entonces era como un punto de vista totalmente diferente al que veía. Donde yo veía información, ellos veían arte. Entonces se basaron en los periódicos y los documentos para hacer un libro que se asemeje lo más parecido a lo que puede ser un documento original. Y a partir de ahí han tenido pues toda la vía ancha para poder diseñarlo sin ningún tipo de cortapisas por mi parte. Lo que ellos han hecho, han estado los textos que están parafraseados de otros libros poniéndolos en documentos, y estoy muy contento con el resultado. A mí me parece un formato muy interesante. De hecho, voy a mostrar así un poco al azar alguna página para que la gente lo vea. Perfecto. O sea, y usa el tipo de caligrafía de máquina de escribir casi de la época. Eso es, sí. Ha sido un trabajazo para diseñar cada página, ha sido mucho tiempo, muchas discusiones, dando vueltas, que yo directamente les digo, no os compliquéis la cabeza, que está muy bien, que está perfecto, que está mejor de lo que yo hubiese soñado. La verdad que han sido dos artistas que le han metido muchas y muchas horas de trabajo fuera de las horas de trabajo. Han sido muchas tardes y muchas noches trabajando y cenando delante de un ordenador los tres para que al final pues el libro luzca como luce, ¿no? Y que al final pues cuando te enfrentas, que siempre te da miedo el ir públicamente a este tipo de eventos o ferias del libro, porque al final estás directamente frente al cliente, pues yo puedo ir con toda la seguridad del mundo, pues porque sé que el libro, el diseño, les va a gustar. Pues vamos a comenzar a meternos en harina. No sé si la gente antes lo pudo escuchar por el problema que tuvimos técnico. Eres también militar, aparte de apasionado por la historia como todos nosotros, y escritor. Y esa doble faceta, ¿no?, de historiador, amante, ¿no?, apasionado de la historia y de militar, ¿te sirvió a la hora de escribir el libro o comprender un poco lo que hay detrás del hombre que está en una trinchera o en una lancha de desembarco? Evidentemente, claro. Cuando vives desde dentro, no la guerra, que nunca he estado, nunca puedo decir eso, pero sí que he estado en maniobras que asemejan lo que es la situación de guerra, situaciones de mucho estrés en los que no duermes bien, no comes bien, no descansas por la noche las horas que tienes que descansar, vas cargado con la mochila, no te duchas. Entonces, para ponerte en la piel del soldado y comprender a nivel compañía, a nivel batallón, regimiento, cómo funciona, cómo se mueve el tipo de unidad, pues es muy importante y te sirve para entender muchas cosas, y cuando ves cosas que pasan por encima o que se inventan historias, dices, esto no es así, no puede ser así, porque es que es imposible. Entonces sirve mucho la experiencia militar, y porque prácticamente lo que es la táctica de la infantería o de la artillería no ha cambiado en años, sigue siendo muy parecida. Sí. Entonces es una experiencia muy valiosa que sirve para interpretar lo que es cualquier guerra. Pues vamos a comenzar nuestra aventura. No vamos a hablar en sí del Sie kommen, ¿no? Ellos vienen, sino de ellos vendrán. Vamos a hablar, ¿no?, de cómo se prepararon las defensas para lo que se sabía que podía venir, que era el desembarco, más que británico en sí, ya cuando los norteamericanos entran en guerra, ¿no? Y vamos a ver cómo Alemania, al poco de tomar ya el control de las costas atlánticas, en el 40, es cierto, que en aquel momento Estados Unidos no estaba en guerra, sí comienza a lo mejor ese proyecto, ¿no?, de hacer una muralla o un muro atlántico, ¿no? Eso es. El origen, como digamos, extraoficial, ¿no? Porque al final el muro atlántico, lo que es el término, aparece un poco después, pero el origen extraoficial hay que buscarlo en la directiva número 16 de julio del 40. Quiero hacer aquí ahora un pequeño aporte, que es porque vamos a ver a lo largo de la charla el nombre de directiva número X, lo vamos a ver muchas veces.
¿Qué es una directiva? Pues son una serie de órdenes unidireccionales, porque son órdenes que emite Hitler y que van desde arriba, desde alto mando, él las firma y van hasta el último soldado. Hitler es el que dirige la guerra. No hay como en la parte aliada, que es que hay una serie de reuniones interaliadas en el que se coordinan para planificar la guerra. En el caso alemán no vamos a ver eso. Es una dictadura, es un régimen de partido único. Hitler emite una directiva, da una orden y esa orden va hasta el último soldado que esté donde esté. Entonces, a lo largo del relato veremos cómo hay una serie de directivas que son las que van a marcar las directrices en las que se va a mover la construcción del muro atlántico y el despliegue de las fuerzas. Entonces, como digo, la directiva número 16, julio del 40, es justamente el final de la campaña francesa y en el que los alemanes se están preparando para asaltar Gran Bretaña. Esta directiva consiste en concentrar en el paso de Calais, que es el punto más estrecho entre Gran Bretaña y Francia, una serie de cañones de largo alcance, ¿no? Lo que se le puede llamar la artillería pesada, para abrir una brecha en las defensas que tengan preparadas los aliados para que la infantería pueda asegurar la cabeza de playa y una vez que esté asegurada pasar toda la artillería al otro lado. Entonces, en menos de un mes, los alemanes consiguen juntar en este punto unos 250 cañones, entre artillería sobre raíles del GER como artillería de costa de la Kriegsmarine, que en julio del 40 ya, si nos damos cuenta, Polonia ha caído, con la Unión Soviética tiene un pacto de no agresión, por lo que el mar Báltico, que es donde tiene Alemania posicionada su artillería costera, es un mar seguro, entonces trasladan en todo ese mes para preparar esa ofensiva. ¿Qué es lo que pasa? Que por la batalla de Inglaterra los alemanes no consiguen la superioridad aérea y tienen que cancelar la invasión sine die. Entonces va pasando el verano del 40, nos juntamos en otoño, invierno, va pasando el tiempo y lo que nos encontramos pues es que a un periodista se inventa el término muro atlántico para designar lo que hay allí, que son una serie de cañones que se mantienen todavía en posición a la espera de reactivar la operación contra Gran Bretaña y una serie de trincheras o pozos de tirador de campaña que no tienen ningún tipo de seguridad ante un desembarco, el caso de que los alemanes sufriesen un desembarco. Entonces, a ese periodista se inventa ese término muro atlántico para lo que es, pues en términos propagandísticos, ¿no? Y al ejército le gusta tanto que toma ese nombre para diseñar, pues eso, para tomar como nombre lo que van ellos preparando a lo largo de los años, a lo largo de toda la costa atlántica, el muro atlántico. Vamos, toman como la directiva ya del 14 de diciembre del 41, que es la siguiente directiva de Hitler, en esa ya sí que aparece ya por primera vez el término muro atlántico. Es muy importante esa fecha porque una semana justo antes, el 7 de diciembre, se produce el ataque japonés sobre Pearl Harbor y Estados Unidos inmediatamente entra en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este momento, Alemania se encuentra con que Gran Bretaña, que se encontraba a la defensiva, de repente, con la entrada de Estados Unidos, que deciden dar prioridad al frente europeo sobre el asiático, se encuentra con que Estados Unidos está mandando, va a empezar a mandar, mejor dicho, hombres y material a Gran Bretaña para preparar un asalto a Europa. Entonces, con lo que intenta Hitler con esta directiva es frenar todo ese despliegue que van a empezar a hacer los aliados y preparar la costa, ir atrincherándose poco a poco, porque sabe que los aliados también necesitan tiempo para preparar la invasión e ir fortificando la costa. En este momento, aparte de la entrada de Estados Unidos en la guerra, nos encontramos con que Alemania se encuentra en la misma situación que la Primera Guerra Mundial, porque en ese mismo mes, en diciembre del 41, fracasa la ofensiva que los alemanes tienen organizada contra los soviéticos. Entonces se encuentran en una guerra en dos frentes, en el que el invierno ha paralizado la ofensiva de la Unión Soviética
y por otro lado se encuentra con que Gran Bretaña no se encuentra a la defensiva, sino que está acumulando medios y en cualquier momento puede empezar a planificar un desembarco en Europa. Entonces esta directiva trata de poner una serie de medidas para evitarlo y va a trazar una serie de prioridades a la hora de construir el muro, porque el muro no estamos hablando de algo así que se puede construir en 4 días, sino bueno, No, no. voy a compartir una imagen y más o menos pues para hacernos una idea de la extensión del no, me he equivocado. A ver, que me he equivocado. No, tienes que abrir la pantalla después, tú, tranquilo. Tú Aquí, comparte y cambia ahora la sí, ventana. ahora sí, ahora sí. Ahí está. Sería esto, ¿no? Serían 4.000 kilómetros de costa que van desde la frontera franco-española, pasaría por Bélgica, Holanda, una parte de Alemania, Dinamarca y Noruega, hasta el Cabo Norte, que sería el último punto fortificado. Son 4.000 kilómetros de costa, son imposibles de defender de la noche a la mañana, sino que los alemanes lo que van a hacer es una serie de bases para ir cumpliendo unos objetivos con unas prioridades. Van a primero fortificar las zonas que están que tienen mayor riesgo de poder sufrir un desembarco y después las de menos. Hablamos luego también que en noviembre del año 42, con la operación Torch, el desembarco de los aliados en la costa norte africana, pues ante la actitud del gobierno de Vichy, que ven que están divididos, que unos apoyan a los alemanes, que otros han defendido a los aliados durante el desembarco, los alemanes van a tomar también bajo control toda la costa que vemos abajo sobre Mónaco, la costa mediterránea francesa, también la van a añadir como su área de responsabilidad y van a empezar a hacer también defensas. Entonces lo que hace eso trastoca todavía más lo que es ya de por sí un trabajo complicadísimo como es la construcción del muro. Vale. O sea, Luego, sí. Una sí, cosa luego, que es interesante de lo que estás comentando es esa construcción, ¿no?, del muro atlántico, bueno, que se le llama así por eso que estuviste comentando, coincide justo cuando ven que es imposible la operación León Marino, ¿no? Es decir, ya no puedo atacar y este muro que para mí es este foso, ¿no? Este canal, que es un foso que me impide a mí el ataque, va a ser también en este momento parte de mi defensa. Vamos a aprovechar lo que a mí me impidió, ¿no?, atacar Inglaterra, que sirva también como defensa, ¿no? Es lo que más o menos intentaron hacer en este momento, ¿no? a ver, al final, como los aliados tenían la superioridad naval, porque al final Alemania no podía competir con la Armada de Estados Unidos y de Gran Bretaña individualmente, como para hacerlo mucho menos, ahora que estaban combinadas las dos, estaban aliadas. Para los aliados, lo que es el Canal de la Mancha era un pequeño salto, era un foso, y para los alemanes era un océano cuando intentaron invadirlo. Entonces, era más obstáculo para los alemanes que para los aliados. Ujú. Bueno, continuando con lo que he dicho antes sobre las prioridades que establece, ¿no? Aunque parezca mentira, ¿no?, que se habla tanto de Calais, que es donde centran las defensas, pues no. Las prioridades alemanas son Noruega. Noruega son donde los alemanes van a centrar sus esfuerzos en desarrollar sus defensas en un principio. Porque al final por Noruega pasan el acero sueco, tiene que pasar por Noruega, luego es una salida muy importante para sus barcos, en vez de cruzar por el Canal de la Mancha, pueden ir bordeando por Noruega y pasar por el norte, entonces su prioridad va a ser Noruega. En segundo lugar, el Canal de la Mancha, ahora sí, la zona de Calais, Boulogne. Luego después, la costa oeste de Francia, ¿no?, lo que iría desde Brest hasta Burdeos, que es donde los alemanes tienen situadas las bases de submarinos, que es importantísimo para el desarrollo de la guerra. Es la única proyección que tienen los alemanes marítima, poder llegar a atacar Gran Bretaña, poder hacer algún bloqueo económico. Son las bases de submarinos que tienen establecidas en la costa francesa. Después ya en cuarto lugar nos encontramos con Bretaña y con Normandía, no le van a dar mucha atención. Y luego después, por último, por las dificultades que ofrece el terreno, por la distancia con el objetivo final de la campaña, que es llegar a Berlín y acabar con el régimen nazi, Holanda, Dinamarca, la costa mediterránea francesa
y la zona de sur de Burdeos, entre Ujú. el río Garona y España. Esas van a ser las zonas que menos defensas tengan. De hecho, ahí, hablando de la zona esta justo de Burdeos, por ahí, cuando estuve en Cap Breton, Sí, hay un búnker que está ahí de estos que son de los andarines, ¿no? Se va sí, moviendo con la costa y se va sí. desplazando de un lado para otro. Bueno, cuidadín con lo que estoy diciendo y con lo que se desplaza, ¿no? Pero sí que hay muchos búnkers de estos que están ya comidos por el mar y que supuestamente estaban lejos del agua y ahora están ya metidos en el agua muchas veces, ¿no? Eso, sí, sí, directamente, claro, estamos situados en los terraplenes, como se ve, los cimientos no son muy buenos, están construidos sobre dunas y claro, con los años se han ido cayendo y directamente están en las olas, están ya Ujú, en el mar. Pero bueno, si te das cuenta, ¿no? Como es una de las zonas que están menos defendidas, y si te das cuenta es una zona perfecta para hacer un desembarco, porque es una playa totalmente lisa y continua, son kilómetros y kilómetros y kilómetros de costa. Sin embargo, los búnkeres están muy dispersos. Hay búnkeres cada 5, 10 kilómetros, hay muy, muy pocos búnkeres, precisamente porque estaba muy lejos del objetivo final, que era Berlín. Había un montón de grandes ríos que podían utilizarse como defensas naturales. Entonces los alemanes lo desechan, a pesar de ser una zona que puede sufrir un desembarco muy fácil, pero lo dejan de lado y prefieren centrarse sobre todo en Noruega y en el Canal de la Mancha y en las bases de submarinos que tienen en la costa francesa. ujú. Luego todo esto se va a traducir, va a tener un efecto en la población civil que vive en todas esas zonas. En abril del 41 los alemanes van a decretar una zona costera prohibida que va a ser una franja de unos 20 o 30 kilómetros de profundidad, dependiendo de la zona, que va a bordear toda la costa francesa. Y dentro de esa zona que es de especial importancia para los alemanes, solo van a poder vivir las personas que puedan demostrar que su residencia habitual está dentro de esa zona. Y para ello van a tener que presentar un documento de identidad y un certificado de residencia en la zona por más de 3 meses. Si no, no pueden vivir allí. Y para el resto Ujú. de personas necesitan una autorización especial para casos de bodas, funerales o algún tipo de evento especial. No podían entrar de turismo. O Y sea, que este se tipo de declaraba como zona autorización. militar, ¿no? Como una zona de exclusión militar. Sí, 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 sí. Los 20-30 kilómetros Ujú. antes de la costa, que son muchos kilómetros, ¿eh? Sí, sí. Sería una situación parecida a la que hemos vivido con la pandemia. Estaba controlado los movimientos, podías llegar hasta el límite de la provincia pero no entrar, con tu papel para poder entrar, constantemente pidiéndote la documentación, muy incómodo para la gente que vivía allí. Ujú. Y Claro, luego para el resto de... a mí me imagino, Aitor, el tema, por ejemplo, de la resistencia, ¿no? En la información, al final era una forma de limitar el movimiento, bueno, de resistencia y sobre todo de espionaje, ¿no? Que fuese gente de otras zonas de Francia a captar información, ¿no? Al final Evidentemente, generaba un cierre de la información, parcialmente. sí. Evidentemente, sí, al final, y a pesar de vivir dentro, a menos de 500 metros de una instalación militar no podía acercarse ningún tipo de civil. Estaba cerrado por controles y tenían que acceder también con su permiso porque trabajaban allí o habían pedido una solicitud para ir a firmar cualquier cosa, para hablar con quien sea. Pero todos los alojamientos de tropas, los cuarteles, a menos de 500 metros no podía entrar absolutamente nadie. Ujú. O sea, la verdad, para la gente que vivía allí era muy incómodo. Y el resto de gente que sí que podía entrar con permiso tenía que hacerlo a través de su ayuntamiento de origen, dar los motivos, el por qué quería ir. El ayuntamiento lo tramitaba con la comandantur de la región, ¿no? Que es la comunidad que está en los planes para dirigir controlar el territorio, darle lo mismo, llevarle toda la documentación que ellos pedían, la comandantur lo valoraba, si te lo autorizaba, enviaba los papeles a la comandantur de destino para que ellos tuviesen constancia del día que ibas a llegar, para qué ibas, y la persona que entraba en esa zona con los papeles en regla no podía alojarse en casa de un familiar o de cualquier amigo. Tenía que ir a un hotel, el hotel te retenía tus papeles personales,
el del hotel tenía que dar constancia a la comandante que habías llegado, que te alojabas allí, y el día que te ibas lo mismo, te entregaba los papeles para que estuviesen los movimientos de todas las personas controladas. Y Pues, menores de 16 años, como menores de edad, no eran peligrosos para los alemanes y no necesitaban ningún tipo de documento. pues los espías normalmente a veces son pequeñitos. Sí, Los sí, claro, espías sí, y sí. sobre todo mensajeros suelen Es ser menores. imposible. Es imposible. Cuando quieres controlar todo, al final consigues todo lo contrario, que sea el sistema tan inoperativo que al final o te tengas que saltar las normas para poder dejar a alguien que va a su casa o si no es que es inviable. Llega un momento que al final es que está prohibido totalmente el movimiento. Pasa al final, pues eso, como aquí en la pandemia, al final si los policías aplicaban la normativa tal y como estaba montada, pues muchas veces los policías tenían que levantar la mano y ser un poco comprensivos. Pues en este caso me imagino que sería lo mismo. Y en esos casos en los que te fiabas de la buena voluntad del civil, de la abuelita, del niño, pues podían ser pues, un miembro de la resistencia que iba con un mensaje o cualquier otra cosa parecida. Aunque claro, esto según vaya pasando el tiempo, los alemanes se dan cuenta de los cauces que utiliza la resistencia para informarse, para sacar la información de esa zona reservada, endureciendo los controles de toda esta zona. Y esto que más o menos ya en 1940 empieza a haber, o sea, esta directiva, esta decisión de defender, ¿hay algún momento que acelera todo el proceso? Es decir, alguna orden que diga, ahora hay que empezar a construir a hormigón. Es decir, todo esto ya no vale poner unos sacos terreros, no vale poner unas posiciones artilleras, sino que hay que empezar a hacer todo esto permanente, porque esto va a ser nuestra muralla durante un tiempo largo. Sí, claro, por supuesto. Eso viene con la directiva número 40 del 23 de marzo de 1942. Esta ya sí que es el origen del muro atlántico. Aquí ya sí que es cuando se empieza a tomar en serio la amenaza de los aliados occidentales y se ordena ya fortificar de verdad el muro atlántico, ¿no? Hay que entender el contexto de esta época, marzo del 42. En esta época los alemanes han mandado, no estamos hablando de la primavera, mandan los alemanes 10 divisiones de la Europa Occidental para apoyar la nueva ofensiva que se supone que iba a acabar con la Unión Soviética. Claro, dejan lo que es la zona europea muy desguarnecida. En mi libro, uno de los anexos que pongo es un informe de inteligencia aliado de abril del 44 y ellos mismos pues, van haciendo un seguimiento de esas fuerzas de guarnición que hay en Europa y dicen que en el 41 los aliados los alemanes, perdón, tenían 50 divisiones para guarecer Europa y en el 44 tienen solo 25. O sea, tienen el 50% de las divisiones originales que ellos pensaban que eran las necesarias para controlar Europa. Sí, sí. Así que, claro, con el está desguarnecido, Gran Bretaña sigue siendo un polvorín porque se dan cuenta, gracias a la lucha en el Atlántico, los submarinos, que el trasiego de convoyes cada vez se va intensificando más, saben que en Gran Bretaña están organizando una operación. No saben dónde ni cuándo, pero el riesgo que ahora mismo corren los alemanes, porque saben que para los aliados el Canal de la Mancha para ellos no es ningún obstáculo, pues aumenta, pues eso, exponencialmente. Y luego después a esto, si unimos las luchas internas dentro del régimen, que al final una de las características de los regímenes dictatoriales es la corrupción, la mayoría de gente que está mandando, de ministros, no están por sus facultades, sino están por ser amigo de. Entonces al final hay una serie de luchas internas entre las diferentes ramas del ejército, la organización TOT, el RAF, por controlar la construcción del muro atlántico, por hacerle más favores a Hitler para que le dé más prebendas. Entonces esto obliga a Hitler a emitir esta nueva directiva y a darles un toque de atención, ¿no? En esta directiva se reconoce la amenaza aliada, por fin. Hitler ya dice que esto va en serio, somos muy buenos, pero puede ser que nos den un susto estos por detrás. Así que por fin reconoce la amenaza aliada y va a poner un poco, ¿no?, las misiones que va a tener que cumplir cada unidad. Va a nombrar a la Luftwaffe y a la Kriegsmarine. Su misión va a ser atacar a la flota durante la marcha de aproximación, que es lo lógico. Y luego después el GER lo va a utilizar para
atacar a las fuerzas desembarcadas, que es lógica pura, vamos, tampoco No, no es hace algo falta ser un cerebro aquí. del otro mundo, eso es. Las misiones, lo más importante es que nombra a Von Rundstedt como jefe supremo del oeste. Se va a encargar de Francia, Bélgica y Holanda. Va a ser el primer jefe supremo unificado. Va a poner un jefe para que haya un poco de control y siente un poco unas bases para empezar a construir el muro. Von Rundstedt es un general con experiencia, tiene 66 años, veterano de la Primera Guerra Mundial, ha participado en Polonia, en Rusia, en Francia, no elige a un cualquiera, vamos. Y luego después también para acabar con esas disputas internas que hay dentro de la propia organización, del propio Estado, va a nombrar a la organización TOT como máxima responsable del muro atlántico. Ellos tienen ya la experiencia previa porque han construido otra serie de líneas defensivas, entonces les va a elegir como a ellos para que coordinen toda la construcción. Y Porque había dentro otro grupo de parecido al TOD, es que no me acuerdo el nombre, pero había otro grupo también de obras, ¿no? Dentro del propio El Eso. Reich Arbeitsdienst, Ujú. sí, esos van a colaborar a partir de noviembre del 42, creo. Pero la organización, todos son los que se encargan de los búnkeres. El RAD se va a encargar más de tareas secundarias, de abrir trincheras, de camuflar posiciones, poner alambradas, ese tipo de cosas. Lo que es el peso general, la distribución de los suministros, de los recursos, de hacer las peticiones, todo eso se va a encargar la organización TOT, que es una organización paramilitar. Tiene una organización jerarquizada con una serie de empleos, de rangos y tal, pero sin embargo va a estar compuesta con gente civil que no ha hecho todavía el servicio militar o con gente muy mayor Ujú. que no puede realizarlo. De hecho, en Alemania, en la época esta, había una especie de servicio previo al militar, era un servicio civil de obra también. No sé si era Sí, en el TOT o en el RAT, pero sí que sí, había esa, en los dos, en los los dos, dos. ¿no? En Alemania se puede hablar, ¿no? Haciendo una similitud que se le puede comparar con Esparta. Prácticamente a los 4 años, los espartanos cuando nacían los separaban de sus padres y recibían una serie de formación militar hasta no sé qué hacer, hasta los 18 por ahí, Ujú. creo que ya entraban a servir en el ejército, tienen que servir no sé cuántos años y si sobrevivían a todas esas campañas ya podían ser ciudadanos de pleno Sí, derecho. sí. Pues a los alemanes prácticamente les parecía lo mismo. A los 4 años ingresaban en los escalones más bajos de la Hitlerjugend y de ahí iban ascendiendo por una serie de diferentes ligas hasta ingresar en el ejército, que era como el sumo, era su máxima aspiración, como para un aristócrata romano ser cónsul, era como el Sí, sí. cónsul de su carrera, llegar a ser militar, acabar con el servicio militar y una vez que acababan con ello, pues ya podían ser como quien dice, ¿no? Ciudadanos de pleno derecho, ya podían ser las élites que dirigiesen el país y tal, pero claro, desde los 4 años hasta los veintitantos estaban sirviendo al Estado en el ejército, construyendo carreteras, fortificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Y luego también otra cuestión importante de esta Directiva 40 es que va a dar prioridad a la Kriegsmarine sobre cualquier otra rama del ejército, ¿no? Pues como lo que se trata es de defender la costa es responsabilidad de la Kriegsmarine, de la artillería de costa. Que una peculiaridad del ejército alemán, que no ocurre, por ejemplo, en el ejército español, la artillería está dividida. La artillería de campaña es del ejército de tierra, la Flak es de la Luftwaffe Ujú. y la artillería de costa es de la Kriegsmarine. Entonces, como ellos son los encargados de defender esta costa, ellos van a tener prioridad a la hora de pedir material, de hacer solicitudes, de construir búnkeres. Ellos van a ser siempre los primeros que reciban el material. Entonces, bueno, pues a partir de que se nombra Von Rundstedt, ya empieza a estructurarse ya un poco a partir de, como digo, de marzo del 42, ya es cuando se empieza un poco a estructurar lo que es ya la construcción del muro. Lo primero que van a hacer para organizarse un poco, ya que son 4.000 kilómetros de costa, es establecer una serie de sectores defensivos y encargar a ciertas unidades de ingenieros que van a ser los responsables de diseñar las defensas. Pues eso, lo van a ir estructurando para que no tengan que abarcar tanto. Se van a crear una serie de sectores defensivos que a su vez se van a dividir en grupos de defensa costera y de subgrupos, que bueno, el nombre es lo de menos, es simplemente que van a hacer una serie de sectores, subsectores cada vez más pequeños para estructurarlo mejor y organizar mejor las defensas y dentro de cada grupo
a encargar un responsable de su construcción. La estrategia que van a utilizar los alemanes, todos los sectores, por muy grandes o muy pequeños que sean, van a tener un núcleo principal, que siempre va a ser una gran ciudad portuaria. Ujú. ¿Por qué? Pues porque los alemanes saben que los ejércitos modernos necesitan muchísimos suministros para poder sobrevivir, si no en una hora te has quedado sin munición, sin gasolina para los carros, sin comida, sin artillería, sin proyectiles. Entonces saben que necesitan ocupar un gran puerto antes de que se produzca un desembarco o hacerlo paralelamente. Entonces se van a encargar de concentrar sus defensas en ese núcleo principal de los sectores, que se va a encargar la Kriegsmarine, por supuesto, de todo eso, y luego el resto de la costa se van a ir extendiendo las defensas, se va a ser responsabilidad del GER, del Ejército de Tierra, y va a estar apoyada en ciertos puntos muy concretos donde se requiera la acción de la Kriegsmarine con baterías de artillería de la Kriegsmarine. Con el tiempo, todas estas ciudades portuarias, hablamos de Burdeos, El Havre, Cherburgo, Saint-Nazaire, las grandes ciudades portuarias que tienen una especial relevancia y porque tienen una importancia estratégica muy importante, porque tienen bases de submarinos o de lanchas torpederas, etcétera, pues con los años se van a convertir en Festung, en fortalezas. Hitler va a obligar al defensor de cada Festung que jure delante de él que va a defender esa fortaleza hasta el último cartucho y hasta la última gota de sangre. Y como se verá, ¿no?, que es lo importante que se puede ver en mi libro, porque ves las dos partes, cómo los aliados planifican y cómo los alemanes intentan protegerse, vemos que, claro, no les sirve de nada la estrategia que los alemanes están siguiendo de fortificar los posibles puntos, los puntos más lógicos en los que se puede producir el desembarco, que son las ciudades portuarias, sino que gracias a los mulberries, esos puertos portátiles que van a construir, les va a permitir desembarcar en las zonas en las que los alemanes no están prestando tanta Efectivamente, me hago yo el puente. Eso Y me es, hago yo claro. el puerto y ya está solucionado el problema. Es lo importante porque en el libro vas viendo las dos cosas a la vez y te vas dando cuenta lo importante que es para planificar una operación la información, tener información de tu rival y al revés, la contrainteligencia, el que tu rival no sepa qué es lo que estás preparando, el poder engañarle también. Ujú. Pues Muy tenemos, seguido. espera, sí, Aitor, a ver si alguien tiene alguna pregunta, pero básicamente estamos viendo ya un plan ya organizado, se va dividiendo el territorio en zonas, cada zona un responsable de su construcción. Me imagino que había un responsable militar y un responsable del TOD, ¿no? Es decir, de la TOD Sí, para la construcción. por eso vamos ahora. Vale, perfecto, ahí vamos. Pues eso, la forma en la que van a trabajar precisamente son una serie de estados mayores de los ingenieros especializados en la construcción de fortalezas con los hombres de la organización TOD. Estos ingenieros van a trabajar ya con los planos que han diseñado previamente para estructurar la costa, para elegir los puntos necesarios en los que hace falta colocar esos búnkeres, siempre atendiendo a las prioridades de Ujú. tiempo, de material que tienen. Van a elegir las posiciones donde se van a tener que ubicar, el número de búnker necesario en cada posición, el tipo de búnker, si es un alojamiento de tropas, un cañón contra carro, un pozo de tirador para ametralladora. Ellos estudian el terreno de tal forma que es lo más importante del muro atlántico, que a mí es lo que me alucina, es eso, es la lectura que ellos hacen del terreno. Ellos ven el terreno desde el propio in situ Ujú. y lo ven también desde el mar. Ellos van viendo y van viendo cuáles son las posiciones, los puntos dominantes donde pueden utilizar material, no hacer un muro continuo, es decir, no hace falta, entre este búnker y otro que hagamos a 1 kilómetro, cubrimos toda la zona intermedia, entonces no nos hace falta gastar más munición. Más material, más armamento, entonces hacen un estudio que es una pasada porque es que cuando estás allí, claro, llegas a cada posición y es que cada posición es como un mirador, es que desde cada posición abarcas un montón Sí, sí, de, sí. de metros a derecha e izquierda. Sí, Y eso que digamos a que día de hacen hoy, puntos fuertes y zonas de fuego cruzado. eso es, sí, sí, sí. Ellos lo que van a crear es una serie de puntos de apoyo independientes, que no es eso, no es la idea de la propaganda, un muro continuo, sino son puntos que van a estar en el terreno, pero sin embargo, lo que ellos van a lograr es que durante los 4.000 metros de kilómetros de frente, el fuego sea continuo. Ujú. No va a haber ninguna zona en la costa que no esté cubierta por el fuego de un arma alemana.
Y todo eso lo hacen precisamente eso, saber el alcance efectivo de las armas para saber cuál es el rango del arma y dónde tienes que colocar el siguiente búnker, pues para ahorrarte los búnkeres intermedios que no pueden tener ningún tipo de utilidad. Y con los años, y según se vaya perfeccionando, ya se van construyendo posiciones intermedias, pero en un momento buscan de tal manera esos puntos estratégicos que es una pasada lo que logran con el material que tienen en el tiempo que tienen. Sí, sí. Estoy aquí poniendo fotos Como, de las obras, claro, aquí cuando estamos hablando de unas obras de este tipo, la cantidad, ¿no? de miles o millones de toneladas de hierro y de hormigón, eso es impresionante. falta, por eso hay que saber elegir muy bien dónde lo gastas. Y entonces es fundamental el trabajo previo de estos ingenieros coordinados con la organización top, que son los que lo van a hacer, y también ellos tienen que decir, pues tengo obreros para hacer esto o no tengo obreros para tanto. Hay que empezar por algo menos. Ujú. Entonces eso es muy importante, la labor previa y vamos, se organizan muy bien, ¿eh? Desde el momento que empiezan con ello, la verdad que es una pasada cómo leen el terreno, es una pasada, a mí me asombra. Y como digo, estas posiciones van a estar adaptadas a la misión, dependiendo dónde estén esos búnkeres. No va a haber dos posiciones iguales en Normandía. Hay posiciones de 4 búnkeres, hay posiciones de 20. Todo depende de la misión que tenga esa posición. Si es una zona potencial de recibir un desembarco o solamente puede recibir una incursión de comandos, dependiendo de la función se adapta los búnkeres al terreno y a su misión. Lo que sí Las tenían, semejanzas, sí, Aitor, es importante entender el concepto, sí tenían como más o menos homologados una serie de búnkers, una serie de modelos de sí, estructura y los iban combinando en razón a la misión, ¿no? eso es. Eso es, sí, eso lo trata un pelín más cuando la organización top, habla un pelín más Vale, vale, sí, sobre sí. ello. Las semejanzas que tienen estas posiciones, ¿no? Que sean todas diferentes, pero tienen dos características que les hace que comparten. Unas que son posiciones en erizo, son posiciones que están preparadas para ser envueltas por el enemigo. Se pueden defender los 360 grados y pueden resistir, bueno, tienen víveres para resistir por lo menos una semana como mínimo. Son posiciones que están ya diseñadas directamente, como saben que hay mucha distancia entre una y otra, que no es un muro continuo, que se las puede flanquear muy bien. Son posiciones que están diseñadas para combatir cada una independientemente de otra. Y una se apoya con el fuego por la otra. Sí, Y las van a clasificar en 3 posiciones. El tipo de búnker, del tipo de posición, dependiendo por la unidad que esté alojada en cada búnker. Están los nidos de resistencia, WN, que los ocupa un pelotón o una sección, dependiendo. Luego, el punto de apoyo, que los ocupa una compañía. Y por último tenemos los batallones, que están desplegados en los STP Group, que son los grupos de puntos de apoyo. Esta clasificación lleva también un número detrás que lo que hace es que las letras te dicen la entidad de la posición y el número donde está ubicada. Todos sabemos que VN62 está situado en Colville, en Omaha, por ejemplo, sí. es una posición famosa. Todos los alemanes con ese sistema de letras y números saben la entidad y dónde está ubicada. ¿Qué es lo que pasa? Claro, los libros que están escritos sobre el tema normalmente tratan el nombre que tienen los búnkeres en el día. Claro, yo como hablo de la planificación de los momentos previos, yo veo que no cuadran. Digo, si VN62, todos los libros la designan a la de Colville. Claro, en los documentos del 42 no se llama VN62, tiene otro nombre. ¿Por qué es esto? Pues porque los alemanes, con el tiempo, para que los aliados no sepan el sistema que tienen los alemanes para designar los búnkeres, pues lo que hoy es VN62, pues el mes que viene lo llaman VN73, o lo que sea, van cambiando. O una posición que hoy está ocupado por una sección, que sería un WN, el año que viene, como ha recibido refuerzos, lo ocupa una compañía y ya no es WN, sino que es STP. Entonces, la gente está que están puristas con las designaciones, suelen cambiar. A lo largo de todo el desarrollo del muro atlántico van cambiando los nombres. Y luego ya, por última parte, una vez que los ingenieros eligen todos esos puntos,
la organización TOT son los que se van a encargar de construir. Y a partir de finales del 42 van a ser apoyados, como he dicho, por el RAF, que es una operación que tiene una organización que tiene una función parecida a la del RAF, que se va a encargar de hacer trincheras, de camuflaje, que por aquí voy a subir ahora mismo también una foto sobre pues las técnicas que utilizaban los alemanes para camuflar los búnkeres, que son muy, muy curiosas. A mí la que me encanta es la que se hace pasar por una casa. Ahí tenemos. Ahí tenéis una, mira, Y, justo, sí. y esto no es nada, esto es un museo que nos han complicado mucho y lo han pintado, pero ellos también le ponían balcones o le ponían tejas por arriba para que asemejara más una casa, pero sí, sí. Yo Ponen tengo yo alguna imagen de esas, ahí la encuentro. Eso es. Y bueno, y hablando ahora un poco de la organización TOP, que son los que realmente van a llevar la responsabilidad de la construcción del muro, el órgano máximo de la dirección de la organización TOT en Europa Occidental era el Grupo Operativo Oeste, se llamaba. Estaba dirigido por el director superior o Oberbaudirektor Weiss, es el que dirigía esta organización. Luego después, debajo de este Grupo Operativo Oeste, había dos grupos de trabajo, Atlantic y Mittelmeer, el Atlántico y el Mediterráneo. Y luego después, dentro de cada sector, nosotros como el que estamos hablando es sobre el Atlántico, había una serie de OBL, en alemán es Oberbauleitungen, o direcciones superiores de construcción, que englobaban entre 15.000 y 5.000 obreros. Después las OBLs estaban divididas en BL, Bauleitungen, o direcciones de construcción, que tenían entre 3.000 y 1.000 obreros. Y por último estaban las obras o Baustelle, que tenían menos de 1.000. Normandía, el sector el que sufrió el desembarco, estaba incluido dentro de la OBL Cherburgo, que estaba dividida en las BL Granville, Adolf, West, North, Mitte, Ost, Sud y Caen. Y luego después, bueno, entrando un poco más dentro de esta OBL, en los documentos que, como digo, que he podido consultar, que son inéditos, que no han aparecido publicados nunca datos, pues bueno, dentro de esos datos encontré la organización del OBL Cherburgo a fecha de 1 de diciembre de 1943, que estaba dirigida por el ingeniero diplomado Cardinal y estaba formada por 14.709 hombres. Tenían en aquel momento construyendo búnkeres en Normandía en diciembre del 43. De estos 14.000, 11.214 eran trabajadores extranjeros, que los alemanes los solían reclutar en los campos de concentración, les ofrecían unas condiciones de vida, no, comida, algo mejor de comida, porque al final la vida eran trabajos forzosos, precisamente los peores trabajos se los encargaban a este tipo de obreros que no tenían ningún tipo de... Es la pregunta que te iba a hacer porque sé que en otras cosas había incluso una organización que era de buscar trabajadores por toda Europa cobrando, que había españoles que se fueron a Alemania, pero en el muro atlántico se ven imágenes de gente con pijama de rayas, ¿no? Es decir, se ven prisioneros de guerra también. O prisioneros de guerra, no, perdona, prisioneros de campos de concentración. Eso, sí. Los utilizaban precisamente eso como esclavos. Los trabajos más duros, lo veremos ahora luego un poco más para adelante, porque los dedican a una serie de tareas específicas. Pero sí, ellos se dedicaban a hacer los trabajos más duros y como vemos, de los 14.000 obreros, 11.000 eran trabajadores no extranjeros. Eran precisamente este tipo de mano de obra, prisioneros de guerra que los habían sacado de soviéticos, polacos, de los campos de concentración. Aparte de estos 11.000, ¿no? Que como digamos es el núcleo principal, había 1.641 trabajadores alemanes, que son precisamente de estos que tú hablas. Les ofrecían pues una serie de condiciones, que un trabajo mejor o un sueldo mejor, mayor comida, o igual estaban perseguidos políticamente y se metían ahí para limpiar su nombre. Bueno, pues había unas 1.641 obreros que compartían la suerte con esos 11.000 extranjeros. Para controlar toda esta masa de hombres había 130 miembros del subcomando, que es como quien dice la policía militar. Se encargaban de que no hubiese robos en las obras de material, que no hubiese filtraciones de información, son los que se dedicaban a controlar todo el perímetro de las zonas de trabajo, en los traslados de
desde las zonas de vida hasta las zonas de trabajo de los prisioneros, controlaban que nadie se fugase. Pues bueno, toda esa masa de hombres, ¿no? 14.000 personas, estaban controladas por solo 130 y no todo el mundo estaría de servicio el mismo día, sino que se irían turnando, ¿no? Para que podamos ver el nivel de sumisión que Sí, sí. tenían los prisioneros, el tipo de miedo que con 130 personas estaban controladas toda esa gran masa de personas. Y luego a estos trabajadores se les sumaban otros 404 que eran obreros alemanes especializados. En el muro atlántico colaboraron unas 200 empresas alemanas en el material más sensible, el colocar las ópticas, el material que aseguraba a los que vivían dentro de los búnkeres que estaban protegidos contra un ataque con gases. Todo este tipo de trabajos más minuciosos, más especializados, lo hacían obreros de Alemania que los trasladaban al muro atlántico por épocas, estaban comisionados por un periodo hasta que cumplían ese trabajo, y había 404 en aquel momento en Normandía con ese tipo de trabajos delicados. Claro, esto cuando vamos ahora a los búnker, la mayor parte de ellos están sin puertas blindadas y sin Eso los es, sistemas de, digamos, de humos, de estación de gas y tal, eso es, que se ven alguno, ¿eh? En alguna eso batería todavía se ven los mecanismos, pero hay que recordarlo que todo estaría incluso con sistemas de cierre eso es, de las eso es. ventanas, de los Tobruk, de todo, sí. Mm. Eso es. Los que se encargaban de todo eso eran estos 404 trabajadores que estaban aquí en Normandía, que pertenecían a 200 empresas que colaboraron en la construcción del muro. Después, aparte, había 262 administrativos, que es la plana mayor, la que se encargaba de coordinar las obras, hacer las peticiones de material, controlar el personal que estaban de baja, de alta, pedir más personas. Había 262 personas en puestos de oficinas. Y luego también lo que me llamó la atención, aparte de la organización TOT, estaba también incluida 1.058 conductores del NSKK, que era el cuerpo De motorizado conductores, de ¿no? Del partido nazi, sí. eso es. Se encargaban, en un principio, eran conductores que les pagaban para llevar a los afiliados del partido de una manifestación a otra, pues Ujú. para que hiciese más bulto, que hubiese más personas, más presión, esa sensación de que era un partido pujante. Pues estas personas van también a colaborar en la construcción del muro atlántico. Había 1.058 conductores y había 1.080 vehículos. O sea, prácticamente era conductor por vehículo. Había otros 22 vehículos más que me imagino que estarían en la plana mayor, pues para traslados de los jefes, llevarles, traerles, supervisar las obras. Pues prácticamente había conductor por vehículo, o sea, me imagino que no tendrían vacaciones de ningún tipo, ni de baja, ni nada, con la falta que hacía trasladar todo el material desde las canteras, desde hasta las zonas de trabajo. Me imagino que sería también un trabajo que estaban muy apretados todos allí, porque se ve que las cifras son muy, muy justas. En este muro atlántico, eh, no sé si forma parte como tal del muro atlántico, pero en muchas fotos que estoy poniendo ahora mismo sobre la construcción del muro atlántico, me aparecen las famosas bases de submarinos de San Naser, las famosas, también, bueno, está la de, esta, ¿cómo se llama? ¿Dónde estuve yo? Que se me acaba de ir el Sí, nombre. Burdeos, hay La Rochelle, y también, también. digamos que formaban parte del muro atlántico como, digamos, como parte de las defensas, ¿no? Es decir, la Sí, Marina claro, tendría que salir a defender, ¿no? claro, era importantísimo. Todo lo que estuviese incluido ahí en la costa pertenecían al muro atlántico, estaban integradas dentro de sus defensas, las bases submarinos, los radares de la Luftwaffe, todo eso estaba incluido dentro del muro atlántico. Se aprovechaban de esas defensas que les dotaba de un montón de seguridad en caso de que hubiese una operación de comandos como en San Ujú. Nasser. Al final ellos utilizaban todas esas defensas. Era todo un conjunto, era un conjunto que estaba coordinado. Bueno, luego quería continuar con lo que has hablado antes, ¿no? Sobre la estandarización de los búnkeres, ¿no? Como hemos visto, es un trabajo arduo, de mucho tiempo, son muchos kilómetros, requiere una planificación exacta, porque al final es un país el que lo está construyendo, es Alemania, con la colaboración de países aliados o ocupados que los obligan a colaborar, pero bueno, pero al final el que se encarga Ujú. de desarrollarlo y de planificarlo es Alemania. Entonces esto requiere pues una planificación muy estricta, un control de los materiales, de los gastos, para no desviar el material en lo que realmente hace falta. Entonces los ingenieros de Fortaleza es una especialidad del arma de ingenieros, se van a encargar de diseñar una serie de modelos de búnkeres, que esto lo van a hacer en el momento de preguerra. Antes de la guerra ellos ya tienen sus búnkeres diseñados, con una serie
de fichas en las que aparece el búnker. El búnker lleva un número de designación y le acompaña una letra. La letra, si es una H, indica que es un búnker del GER, del Ejército de Tierra; si es de la M, de la Kriegsmarine; o si es de la L, de la Luftwaffe. Es la forma de clasificarlo. Entonces ellos en cada ficha, en cada tipo de búnker que iba adaptado a un armamento, ponían, salía la planta, el alzado del búnker con sus dimensiones y el material que se necesitaba, de hormigón, de acero, de hierro, de madera, lo que fuese, para construirlo, para que en el momento que esos ingenieros que iban viendo la costa iban diseñando las posiciones y decían: aquí quiero 4 búnkeres tipo H273, aquí, y también otros 2 de clase M7. Ujú. Ellos cogían la calculadora, iba a decir, pero bueno, en aquel momento imagino que la hoja y el papel, Sí. apuntaban y ya directamente sabían cuánto material iba a requerir aquella construcción, para ya pedirlo a las canteras, a las fábricas, para que ese material estuviese disponible lo antes posible y pudiesen gestionar o aumentar la producción o adaptarlo a las necesidades de la guerra. Claro, si quieres aumentar producción, necesitas más obreros, pero claro, no tienes obreros porque los estás reclutando para la guerra. Entonces tienes que presionar a los países ocupados para que te cedan parte de sus obreros o sacarlos de los campos de concentración. Requiere una serie de medidas que no es tan sencillo como aumentar la producción de un día para otro. Entonces, los cálculos que hacen estos ingenieros al diseñar esos búnkeres, para ahorrar tiempo en diseño, ahorrar materiales, y para que a la hora de los ingenieros que diseñan las posiciones les sea mucho más fácil el decir eso: 4 búnkeres de este tipo y 7 del otro, les resulta mucho más sencillo y más rápido. Entonces es fundamental el trabajo de estos ingenieros. Ellos Ujú. se van a basar también en la experiencia previa de la línea Siegfried. Es la primera línea que construyen los alemanes. El problema, claro, que desde que se construye la línea Siegfried hasta que empiezan a construir el muro atlántico, el armamento ha evolucionado. Aparte, los alemanes utilizan armamento que no es suyo, sino que es requisado de De todos los lados. países que Ujú. van ocupando. Entonces, claro, tienen que adaptar ese nuevo armamento a los búnkeres que ya tienen construidos. Los alemanes, ¿qué es lo que hacen? En vez de adaptarlos, que sería lo más lógico, lo que hacen es crear un búnker nuevo, Ujú. que seguramente es una modificación, que han movido 10 centímetros la chimenea extractora o han ampliado cualquier cosita, pero en vez de adaptar el anterior, que no sirve porque ya el armamento va quedando obsoleto, lo que hacen es crear un modelo nuevo. Entonces, al final, en lo que se busca, que es estandarizar esos medios para ahorrar tiempo, dinero, etcétera, lo que se va a construir es en una lista de más de 700 modelos de búnkeres que diseñan. Es una pasada. Imagínate el memorizar todos esos búnkeres o el andar buscando página adelante, página atrás, es muy, muy complicado. Digamos, sí, que había la versión para cada tipo de arma, Eso Skoda, no sé qué, tremendo, ¿no? francés, no sé qué, ruso, no sé qué, tal, sí, claro, lógico, sí. Eso es, sí, sí. Mm. No los actualizan, y ese armamento que es obsoleto, que muchas veces no sirve absolutamente para nada, pero como es lo que hay, pues bueno, pues siguen perdiendo recursos y dinero en adaptarse a lo que tienen. Ujú. Y después los alemanes van a clasificar los búnkeres. Tienen 2 tipos de clasificaciones. Una es por el material del que están compuestos, y otra es según la protección que ofrece a sus ocupantes. Por la parte del material en el que están compuestos, tienen fortificaciones de campaña, que son las primeras que se hacen, que son trincheras, tierra apelmazada, sacos terreros, eh, piedras amontonadas, un parapeto con piedras, con rollizos, con troncos. Ese tipo de defensas son las primeras que se hacen y ellos le llaman de campaña. Claro, Después, luego, en el eso, segundo en un nivel, programa que tuvimos antes, bueno, que tuve con David Díaz Cabo sobre el tema de las operaciones aerotransportadas británicas y estadounidenses en Normandía, y otro con Daniel sobre las defensas alemanas, ¿no? Digamos, la defensa no como ese tipo, sino el día de justo, pues hablábamos de eso, de que se pasaba de un proceso de primero algo de campaña, que se ponía una pieza artillera con protección de tierra, y después se iba construyendo a la vez al lado estas posiciones ya permanentes, ¿no? eso es, claro, sí, sí. Los alemanes lo que hacen es ocupan las posiciones de la artillería de costa francesa, que están ya montadas, solo sustituyen los cañones franceses por los suyos, o incluso dejan los franceses, y allí donde no hay posición y ellos ven que es una zona potencial de sufrir un desembarco, van construyendo una serie de posiciones de campaña que se van desarrollando con el tiempo, se van mejorando según van teniendo Ujú. recursos, tiempo y dinero para hacer realmente un muro, que es su intención. Pero claro, llega antes el desembarco aliado. Al final es una lucha contra el reloj,
saben los aliados que los alemanes se están fortificando, el tiempo corre en su contra, cuanto antes lo hagan, menos bajas van a sufrir y los alemanes pues tratan de retardar para que tengan más tiempo de perfeccionar todo el sistema. Ujú. Y luego después la segunda clasificación, que es por la protección que ofrece a sus ocupantes, estaba en la clase E, que tienen tanto techo como las paredes, tienen 5 metros de espesor. Estamos hablando ya que son búnkeres, lo que son los típicos búnkeres que todavía sobreviven allí, son de hormigón armado, pues tienen 5 metros de espesor, aquello puede aguantar cualquier Sí, sí. cosa. Este tipo de búnkeres son, por ejemplo, las bases submarinas, son clase E, o algunos emplazamientos de armas V, que veremos ahora, también pueden utilizar este tipo de protección, que es una pasada. Cuando vemos por fuera los búnkeres, parece que son ahí grandes como un centro comercial, y dices, esto es enorme. Y cuando entras dentro resulta que son 2 estancias y pequeñas que no te absolutamente nada, pues precisamente pues Eso porque les están pasó, bordeadas. sí, sí. Eso, Aitor, pasó con las famosas torres estas artilleras de Berlín, Claro, sí, que las intentaron destruir y no pudieron. sí. Eso es. Después, en un segundo nivel, tenemos la clase A, que tienen muros y techos con 3,5 metros de espesor, también de hormigón armado, y estos son búnkeres que se suelen utilizar para baterías pesadas o para las bases torpederas, estaban menos protegidas. Y luego ya en un tercer escalón, perdón, tendríamos la clase B y la clase B1, que son los búnkeres mayoritarios, que tendrían respectivamente 2 metros y 1,2 metros de Ujú. espesor, que son los típicos que vemos en Normandía, son de este tipo de búnkeres. Y bueno, y para construir los búnkeres hacen falta trabajadores, que precisamente es lo que no tienen los alemanes, porque tienen su mano de obra, tiene prioridad para alistarlos en el ejército, que son más fiables que el personal extranjero, que van a coger ese personal extranjero y son el Las que van a obras. utilizar en construir el muro atlántico. Van a, Incluso una pregunta, entre construir el muro atlántico y las fábricas, ¿qué tendría prioridad estratégica para Alemania? Dependiendo del momento. En este momento todavía el muro atlántico no tiene Mm. prioridad. La prioridad llegará en el 43 a finales casi, cuando quedan 7 meses Sí, del sí. desembarco es cuando realmente le dan prioridad. Ahora mismo la prioridad está en el frente ruso. Todo el material se envía al frente ruso. Mm. Ahora mismo allí está. Esto todavía, bueno, saben que van a llegar, pero saben que necesitan tiempo para organizarlo. No se organiza una invasión anfibia, es la operación más complicada de llevar a cabo porque no tienes retaguardia, no tienes una No, línea no. de repliegue, estás desembarcando y todas tus líneas de suministro dependen de la capacidad logística que tengan tus barcos, que a su vez dependen de que puedan ser atacados por submarinos, por aviones, dependes de la propia naturaleza, que no se haya una tormenta. Es una operación dificilísima. Cuando la llevas a cabo es porque tienes ya cierta garantía de que vas a vencer, vamos, no lo mandan a la ligera. Entonces, los alemanes saben que todavía tienen tiempo para poder prepararse. Ujú. Bueno, eso, como hablaba, la falta de trabajadores, como tú decías, evidentemente presionan a toda la zona que ocupan y habrá trabajadores de todas las regiones de Europa que ellos dominan, más de sus propios aliados, ¿no? Que les presionan también pues, para que les cedan parte de la mano de obra. Por ejemplo, en DC, pues es el servicio del trabajo obligatorio del 16 de febrero del 43, por el que presionan al régimen de Petén para que le ceda a trabajadores. Evidentemente, Petén tiene unos cuantos prisioneros republicanos que él se quiere deshacer de ellos. Dice, antes que mandar propios franceses, prefiero mandar a españoles, que no Ujú. los siento como tan cercanos como si fuesen franceses. ¿No? Y es bueno, y es la forma que tienen los alemanes de pagar un poco a esos españoles que tienen allí refugiados, los mandan por ejemplo, la gente que visite Burdeos, la base submarina, les chocará que a la entrada hay un museo, hay un monolito que tiene una bandera republicana de la Segunda República Española. Y es precisamente un homenaje que hicieron una asociación porque hubo miles de españoles trabajando allí en condiciones también muy peligrosas, miserables, construyendo aquel coloso que es la base de submarinos de Burdeos. Y como digo, los trabajos más peligrosos estaban siempre destinados a estas personas, ¿no? Que para ellos eran subhumanos, no eran personas, sino que eran meros instrumentos,
en jornadas maratonianas de 13, 14 horas, que si le restamos el tiempo de comidas, formaciones por la mañana, formaciones para acostar, traslado entre las zonas de vida y de trabajo, es trabajo Sí, sí. continuo desde que amanece hasta que anochece. Unos 2000 españoles trabajaron en la base de Burdeos, lo Sí, estoy sí, sí, buscando. fueron unos cuantos, sí, sí. Todos esos fueron enviados por Vichy, que retrasó el envío de los propios franceses, pero finalmente tuvieron Ujú, que ir. Luego hubo mucha gente que fue voluntaria, ¿no? Porque se hizo muchos de ellos españoles. Yo, por ejemplo, ¿no? Que soy aquí de Cantabria, pues precisamente, creo que fue en el año 41, en el verano, 42, hubo un incendio muy grande en Santander. En aquella época los edificios se construían de madera y se quemó pues prácticamente toda la ciudad. sí. Entonces mucha gente que se vio de repente sin trabajo fue allí pues por mantener a sus familias, que no tuvieron ya bastante con la guerra civil y con la posguerra, que les vino un incendio que arrasó toda la ciudad en el momento más crítico de España. Entonces hubo muchos españoles porque fueron ahí atraídos pues por esa serie de mejoras salariales que en España no se ganaba ese dinero, sin saber exactamente dónde iban ¿De dónde iban? prácticamente. No, no, eso no lo sabía. Sí, 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 sí. Luego, para dar una serie de datos, ¿no? Las consecuencias de esta serie de requerimientos de Alemania a pues eso, los obreros que sacaron de los campos de concentración y de los países que ocupaban, los obreros pasaron en la primavera del 42, que es cuando empieza a construirse el muro atlántico, pasan de 60.000 en un año a 334.000. Pues Es sí, que es un 5 veces. crecimiento Ujú, ujú. sustancioso. Sí, 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 sí. Todas esas medidas, pues ya ves cómo dieron su fruto. Y luego después, en esa misma primavera del 43, se alcanza el mayor pico de consumo de hormigón, ¿no? Que es un consumo medio mensual, alcanzan de 665.975 metros cúbicos de hormigón, gastan ese mes. Una pasada, Sí, sí. una pasada. Y a partir de este momento, a partir de la primavera del 43, decrece. Ya empieza a caer la producción porque se empiezan a mandar obreros a Alemania para tareas de ese escombro por los bombardeos de los aliados. Tienen que enviar una gran remesa ahí porque les prefieren, pues eso, limpiar, reconstruir las fábricas para que vuelvan a producir, que reconstruir búnkeres. Entonces ya empieza en ese momento a bajar. Más luego también se sucede, como no podía ser de otra forma, las constantes interferencias de Hitler en esa serie de planificación que hacen los militares en las diferentes fases para controlar el ritmo de construcción del muro atlántico, y Hitler ordena desviar parte de esos obreros a construir las armas V. Entonces, a partir de ese momento, a pesar de todas esas medidas que han empezado a funcionar, empiezan a arrancar a construir el muro atlántico de verdad, se viene todo abajo. Ya Y bueno, no había capacidad para todo ya. exactamente, sí, sí. Y más exactamente, ¿no? Son 40.000 obreros los que retiran del muro atlántico para construir las armas secretas estas que se supone que les iban a dar Ujú. la victoria alemana. Estas obras van a estar coordinadas por el regimiento Flak número 155. Y con estos 40.000 obreros se va a encargar de construir estas posiciones. Como digo, los 40.000 obreros no eligen a cualquier tipo de obrero, sino eligen a esos obreros forzosos. Ujú. ¿Por qué? Pues porque como son rusos, son polacos, no hablan el francés, no hablan el inglés tienen muchísimas más dificultades para poder filtrar información a cualquier francés. Y al final, como es un instrumento que no tiene ningún tipo de derechos, no les iba a pasar nada si tomaban cualquier tipo de medida contra ellos. Entonces eligen este tipo de obreros precisamente por eso. Y van a estar en condiciones durísimas de trabajo, van a vivir en las propias zonas de trabajo, son zonas secretas, se van a cerrar las zonas en kilómetros a la redonda por controles militares para que absolutamente nadie entre a esas zonas donde van a estar trabajando ahí de continuo, de una manera permanente, este tipo de obreros. Ahí tenemos las famosas, bueno, en primer lugar, las propias lanzaderas de las V1 y V2 que estaban cerca de la costa. Y, y me imagino que estos obreros que estás comentando son para esas lanzaderas, no para las fábricas que se Eso, sí, hicieron. sí, sí, son las lanzaderas, sí, 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 Ujú. sí. Vale. Las V1, ¿no? Como tú decías, van a desarrollar dos tipos de lanzaderas. Las primeras, los aliados las denominaron coloquialmente como sky sites, como lanzadores de esquí, sitios son como si fuesen unas rampas de esquí, Sí, las sí. lanzaderas de los misiles. Y estas van a ser las más complejas. Las van a hacer al principio cuando tienen todavía tiempo. Luego ya se dan cuenta de que son inoperativas y cambiarán el diseño.
en un primer momento yo pude visitar una de estas. No están abiertas al público, no hay ninguna que esté abierta al público. Están todas en fincas privadas o pertenecen a... La única que se puede visitar está en Brecourt, en Cherburgo, está en un terreno militar y se abre 2 veces al año con cita para poder verlas. Yo pude hablar con el dueño y la pude visitar, que es alguna de las fotos que pongo ahí en el libro. Este tipo de posiciones, la verdad que son muy peculiares porque no tienen nada que ver con las del resto del muro, no tienen ningún tipo de función defensiva, no son búnkeres, no hay minas, es totalmente diferente. Están ubicadas en bosques y están desperdigadas por dentro del propio bosque para camuflarse y para evitar, en caso de que se localice la posición y se bombardee, para intentar reducir riesgos que puedan destruir un edificio, pero no toda la instalación. Y los edificios se van a dividir, ¿no? Así los edificios principales van a ser almacenes, van a tener muchos almacenes en el que van a estar ubicados todo el tipo, el material peligroso para construir lo que es la bomba, el explosivo, las espoletas, etcétera, etcétera, etcétera. Va a estar todo ubicado en almacenes independientes para, en caso de que haya un bombardeo, pues sufrir el menor daño posible. Y todos esos almacenes van a estar conectados por caminos asfaltados, que es muy curioso, porque lo iban llevando con un carrito precisamente para evitar baches, tiene que estar asfaltado porque eran tan delicados y tan sensibles que podían estallar en cualquier momento. Entonces, a pesar de estar en el bosque, había aceras y lo llevaban ahí por esa serie de caminos. Luego estaba el taller de montaje, que es donde se ensamblaba la propia bomba, tenía una serie de grúas que lo iban colocando y al final la terminaban de montar allí dentro. Luego había un refugio para la catapulta, porque esta bomba no es como la V2, que sí que despega ella autónomamente, necesita un impulsor, y este impulsor va a ser la catapulta, que es la que la impulsa. Y luego el taller de reglaje, que es el que van a poner las coordenadas, le van a poner el punto para que vayan dirigidas, porque lo mismo, no es un misil inteligente, no van ellas en marcha, no se dirigen, tienen que elegir los grados de la rampa, la colocación inicial es muy importante porque si no la bomba caía, pues eso, iba recto. Y cuando no, incluso tenía un temporizador para que se apagase justo para caer. Eso es, claro, sí, sí, claro. Ellos iban calculando la distancia con la velocidad y sabían dónde tenía que caer. Sí, sí, todo tenían que llevar sus grados ahí con una brújula para saber hacia dónde tenían que dirigir la bomba. Y luego, por último, estaba el puesto de control de lanzamiento, que es donde se daba al botón para dispararlo. Estas serían las baterías de V1 iniciales, las más complejas, y luego después, pues bueno, pues como vieron que los aliados estaban constantemente, localizaban las posiciones, porque no hacía falta ser muy listo, ¿no? Los miembros de la resistencia para saber que aquellas zonas que estaban más protegidas, algo tenía que haber allí. Entonces, como los aviones no dejaban que construyesen, estaban constantemente desescombrando y volviendo otra vez a empezar con las obras. Desarrollaron un tipo de lanzaderas que eran móviles y utilizaban las cuevas naturales como almacén. En las cuevas montaban allí los diferentes componentes de la bomba, se sacaban en un tipo de lanzaderas que estaban construidas con madera y desde allí las disparaban. Ya centrándonos en Normandía, por ejemplo, hay varias baterías de V1, pero ninguna se utilizó. Todas fueron localizadas, fueron destruidas y no llegaron a dispararse. Todas están localizadas dentro de la península del Cotentin, que es en la zona de Utah hacia arriba, ahí están todas ubicadas, y la mayoría apuntan hacia Bristol, hacia la ciudad inglesa de Bristol, que está en el sur de Gran Bretaña. Y luego después, en un segundo escalón, los alemanes mejoraron esta primera bomba, crearon las V2 y estamos en lo mismo. No se usaron tampoco en Normandía porque el primer lanzamiento se realizó el 1 de septiembre del 44 desde una base desde La Haya, en Holanda. En Después voy a Normandía hablar de la tenemos, Haya, una cosa, ¿eh? Recuérdamelo después. vale, en Normandía tenemos 3 bases de V2 también, hay ubicadas ahí, tampoco se pueden visitar. La más importante está situada en Caubicourt, que está al sur de Caen, y es una montaña, la excavaron por dentro y tenía capacidad para almacenar unas 100 bombas, unas 100 V2 ahí. Lo que pasa es que no llegaron ni a fabricarlas ni a almacenarlas ahí. Bueno, después avanzando, vamos a tratar el tema de la artillería de costa. Es fundamental, como hemos dicho,
son los responsables de defender la costa. La única proyección que tienen los alemanes hacia el mar para poder atacar a la flota durante su aproximación, antes de que desplieguen todo su potencial, es o la artillería de costa o, como sabemos, barcos que no tenían y aviones que tampoco. Toda su esperanza la tenían en la artillería de costa, que, como veremos, está igual que de barcos y de aviones. De todo un poco. Sí. Las baterías de artillería de costa, pues para que la gente más o menos entienda qué es lo que designa, una batería es lo mismo que una compañía de infantería, es la misma entidad de unidad. Lo que pasa es que por temas de tradiciones militares, pues a la compañía de artillería se la llama batería y a la compañía de caballería se le llama escuadrón, pero sigue siendo entidad, compañía. Entonces está formada por cuatro cañones o 6, depende. Al final, como son posiciones estáticas, son compañías reforzadas, tienen más servicios que lo que puede tener una batería de un regimiento de artillería de campaña. Y a los cañones luego se le añaden una serie de instalaciones auxiliares, pues como son depósitos de munición, alojamientos de tropas, botiquines, etcétera. Y a estas posiciones, aparte, también tenían una guarnición de infantería que se encargaba de proteger los cañones, pues como decimos, era lo más preciado, era el único medio que tenían los alemanes para poder atacar a los barcos durante su marcha. Entonces todas estaban protegidas por una guarnición, una compañía, un batallón de infantería. Por lo tanto, estas posiciones en el muro atlántico están todas denominadas como STP o STP Gruppe, porque son entidades, son posiciones de mucha entidad, con muchos búnkeres y estaban muy reforzadas, muy protegidas. La parte más importante de estas baterías era el puesto director de tiro, que es el que dirigía el fuego, eran los ojos de los búnkeres. Y Ahí es donde estaba el telémetro y todo esto. Eso es. Algo que llega a confusión. Cuando vemos la película del Salvar al Soldado Ryan, disparan por troneras así que son como horizontales, ¿no? Como una especie de ventana horizontal. Realmente ese tipo de búnker era el que estás comentando tú, en parte para observar el horizonte marino, ¿no? Y después estaban también otros más a retaguardia, a lo mejor a 1 kilómetro de la costa, que eran más altos, de varias plantas, también para aumentar un poco la distancia de observación, ¿no? Eso es, sí. La posición del puesto de director de tiro, como digo, es fundamental porque es el que coordina el fuego. Sin él no sería posible que la artillería hiciese fuego efectivo porque tendrían que disparar por intuición o a la estima. Ellos son los que le dan los datos, calculan esos datos para disparar. Es el edificio más complejo de toda la batería. El típico tenía dos plantas, pero los llegaba a ver de hasta 5 plantas. Había una vigilancia continua, había siempre un vigía con prismáticos controlando el horizonte día y noche. Y luego después, desde el telémetro, que el telémetro parece mentira, pero no está en el piso superior, sino está en el inferior, arriba estaba el vigía, es el que se va a encargar con el telémetro de conocer la dirección, lo que es el rumbo y la velocidad que lleva el blanco. Sabiendo la dirección y la velocidad, pues puedes intuir dónde va a estar en un rato, en un minuto, el barco, que son los datos que trasladan a las baterías, porque al final, entre que haces el cálculo, pasa un tiempo, no das el dato de su posición actual, sino el dato que va a tener, pues eso, según la velocidad que lleva y la dirección. Entonces, eso es el puesto fundamental. Cuando vas a Normandía son los búnkeres más grandes dentro de las baterías y son los más complejos. Las posiciones, pues bueno, como antes hemos dicho, van evolucionando desde esas posiciones de campaña que están en la misma superficie, hacen un agujero en el suelo pequeño para que el cañón esté un poco protegido, le tienden una red mimética por encima para protegerlo de la visión de los aviones, y poco a poco lo que hacen es fortificando esos cañones, construyen unos búnkeres y los instalan dentro. La ventaja que tienen los búnkeres de campaña es que pueden disparar, al estar descubiertos, por 360 grados. Pueden disparar tanto a vanguardia, retaguardia, a los flancos. Sin embargo, ya en el búnker ya queda constreñido a la orientación que tenga el búnker, que son unos 105 grados. Tienen más o menos de campo de tiro. Una de estas posiciones así abiertas, que todavía no estaba construida,
y no recuerdo mal, es el famoso Point Duong, en la que Eso los es, Rangers subieron por cuerdas y es- tal. Esa no tenía todavía el búnker hecho, sino que todavía estaba en una posición de 360 con una pequeña construcción de hormigón para meter la munición como una especie de anillo, pero no estaba todavía hecha completamente. eso, y mira, voy a subir a una, ahora que me acuerdo que tengo una posición en la que se ve muy bien los dos tipos de búnkeres, para ver la diferencia. Ujú. Esta de aquí. Aquí se Este es ve como el de Point Duong, justo, ahí está. no, no, esto no No, es no, con no, pero el de Point Duong es de esta sí, forma, son, digo. son Eso iguales, es. eso Sí, es. sí. Es una posición redonda, el búnker iría en el eje ese principal, podría girar 360 grados, puede cubrir cualquier tipo de sector de tiro. Los agujeritos que se ven en los laterales es para guardar la munición, objetos, lo que sea. Pero vamos, le da una mínima protección al cañón porque está metida un metro bajo tierra. Y Mm. con los años lo que hacen es meterlo en el búnker que se ve a fondo. El problema es que, claro, que si quieres disparar hacia atrás, tienes que sacar el cañón del búnker para poder disparar. Pero estos son las dos tipos de posiciones que tenían allí los alemanes. Y el búnker, por ejemplo, lo que es ya el del fondo, tienen tres estancias. Dos estancias para guardar la munición y luego la sala principal, que es donde se coloca el cañón. Y como curiosidad, encima del cañón había una campana extractora, porque al final del disparo se llenaba de humo todo Ujú. eso, que era irrespirable y no dejaba tampoco, lloraban los ojos y no les dejaba tampoco pues actuar a los artilleros. Entonces había una campana extractora que se encendía con cada disparo y absorbía pues un poquito, por lo menos les aliviaba a los artilleros pues toda la humareda que se montaba allí con el disparo. Los problemas que tenía la artillería de costa, pues bueno, tenía una falta de personal y de material, porque al final cubrir 4.000 kilómetros de frente con cañones pues sí, con la Kriegsmarine, que es encima la rama del ejército más pequeña, el mayor número de personal estaba en el GER o en la Luftwaffe. La Kriegsmarine es un arma muy, muy pequeñita y de repente le ordenan de cubrir, antes de la guerra, que cubren lo que es la costa báltica alemana, de repente pasan a defender 4.000 kilómetros. No tienen ni hombres ni tienen cañones Ujú. para tanto, ¿no? Entonces tienen que apresurarse a formar gente, formar nuevos soldados, los envían muchos de ellos a sus unidades sin la mínima instrucción. Y luego también, por otro lado, ya si la propia tropa era inexperta, los oficiales también eran poco profesionales, Claro, porque claro. al final los oficiales mejor escalafonados dentro de cada promoción, pues preferían servir siempre las unidades de mayor prestigio, en los U-Boot o en los buques de superficie. Al final siempre, pues para esta zona, para la artillería de costa, o tenías mucha vocación o siempre venían los peores escalafonados, oficiales que los habían arrestado, de la reserva, o gente así que tampoco estaban muy dispuestas ni a perder el tiempo enseñando a los soldados, ni mucho menos. Entonces, pues ahí se juntaron el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y hay un informe, también voy a dar aquí ahora unos datos, del séptimo ejército, que es el que defiende Normandía, de finales de enero del 44, que hablan sobre toda esta problemática, este mare magnum de cañones que tenían, pues como no tenían cañones alemanes, pues recurren A lo que a hubiesen. todo tipo de cañones, claro. Entonces dicen que tienen 32 modelos de cañones diferentes, con 252 calibres diferentes, y de los cuales 47 se han dejado de fabricar. O sea que tiene la munición que hay en stock Ujú. y no hay más. En el momento que esos disparos se realicen, no hay más. Entonces no se hace instrucción con la gente que sirve, con los sirvientes del cañón, porque es que no hay más, ¿no? Entonces la situación, como hemos dicho, no tienen barcos, no tienen aviones, y la artillería de costa está servida por gente poco profesional, inexperta y con material que no se fabrica, que la mayoría es material francés de la Primera Guerra Mundial, pues nos podemos hacer idea, ¿no?, de la situación que se vivía en Alemania, ¿no? Ellos lo intentaron ocultar todo con propaganda, Ujú. pero la realidad es muy diferente, ¿no? ¿Cuál es la solución que ellos buscan? Pues bueno, a mí la verdad que me hace gracia, ¿no? Hace falta personal, hacen falta cañones. ¿Quién tiene? Pues como hemos dicho, el mayor número de personal está en el GER. Entonces van Ujú. a recurrir al GER, donde sí que hay
batallones y regimientos, hay un montón de unidades de artillería de campaña que tienen mucha experiencia, llevan años combatiendo, pero claro, tienen cañones que no están adaptados al fuego No, no es naval. el mismo tipo de fuego marino, ¿no? No están incluidos con el telémetro, no están incorporados al sistema este de fuegos, claro, pero no les queda otra. Entonces van a crear un arma nueva, van a crear la artillería de costa del ejército de tierra. O sea, ya va a haber dos artillerías de costa, la de la Kriegsmarine y era una nueva que van a crear con el ejército de tierra. Claro, como saben que no tienen la capacidad que los cañones navales para poder hacer fuego, lo que van a hacer es lo que tú has dicho, la escalonan en profundidad, las van a situar más hacia el interior. Las posiciones como Point Walk, por ejemplo, que están ahí en el límite del acantilado, esas van a ser posiciones de la Kriegsmarine. Sí. Todas las posiciones que estén muy cercanas a la costa, los propios acantilados, esas van a ser operaciones de la Marina. Y la artillería de este novedoso arma de la artillería de costa del ejército de tierra, los van a situar en el interior, en vaguadas, bien ocultas, ya para hacer fuego sobre las unidades que... Sería, digamos, la marina atacar los barcos y las baterías de la nueva costa del GER sería las playas. Por ejemplo, la batería de Merville, que está hacia el interior, podría ser para disparar a las playas. Perfecto. Eso es, claro, eso ya es una artillería del ejército de tierra. Al final el fuego se solapa desde el propio litoral hacia el mar, tira la artillería de costa y la artillería de campaña tira desde las posiciones que tengan contra la propia artillería de costa una vez que la hayan conquistado. Entonces, bueno, y como dato, ¿no? Podemos decir, ¿no? que el día de en Francia había 300 baterías con unos 1.200 cañones en posición, que es algo respetable sobre cifras, sobre el papel. 1.000 cañones son muchísimos cañones, pero claro, si tenemos en cuenta la situación en la que estaban esos cañones, pues ya no es la... No, hay algunas fotos que he puesto yo de cañones aquí, de los típicos de artillería casi de entreguerras. Sí, claro, sí. Pero de artillería de tirar a caballo, ¿eh? No es de... Sí, había cañones del siglo XIX que se desenterraron porque estaban ahí, los utilizaban como postes para atar barcos, los sacaron, los limpiaron, ¿no? El proceso que llevaron no sé exactamente, pero bueno, los colocaron en una cureña y los pusieron ahí, pero son cañones de finales del siglo XIX, sí. Lo que tenían es que no había más, esa era la situación y bueno, al final es la vida del soldado de a pie, pues suele contrastar precisamente con el que está en un estado mayor y no pisa el campo, que al final solo ve datos y para él pues el número le parece muy bien. Ve que las plazas están cubiertas, que hay cañones, pero claro, la realidad que esconde luego es muy diferente, ¿no? Sí. Es la doble visión, claro. Es la diferencia del militar de campo con el militar de oficina. El que hace los manuales, que luego cuando el que llega, el que tiene que cumplir la orden, pues te das cuenta que dices, ven y hazlo tú, que no es tan sencillo todo. Sí. Cúbreme hasta más allá del horizonte. ¿Con qué? Sí. Con este cañón que tengo de la guerra franco-prusiana. No es tan sencillo. Lo que pasa que, bueno, al final los mandos intermedios entre uno y otro punto, entre los dos extremos, pues para que no peligre su carrera militar o no les pidan cuentas, para no complicarse la existencia, ocultan toda esa situación que tienen por debajo. Normalmente no suelen dejar que trascienda esa información para no complicarse la vida, no tienen que dar ellos explicaciones. Y al final, pues es lo que pasa, que hay una desconexión entre el escalón inferior y el superior. Todos esos rangos intermedios van a ir quedándose con información que les afecten para que no les complique y al final todo repercute en el soldado de a pie y en el destino del país al final. Porque están trabajando el Estado Mayor con datos falsos, están falseados todos esos datos, claro. Hay una pregunta aquí, antes de, a lo mejor, de avanzar. ¿Cuál es el mayor búnker, a lo mejor, del muro atlántico? Aparte de las bases de submarinos, este búnker de la batería TOT es de los más grandes también, ¿no? Eso es, sí. Y todos los búnkers que estén incluidos en la clase E, que es la superior, todas las bases de submarinos y todas las posiciones de artillería pesada, esas son las más grandes, que normalmente se concentran ahí en el paso de Calais, toda esa artillería. Así que sí, ese tipo de búnkeres de la organización TOT, de la batería TOT, esa sería la más grande, sí. Son 5 metros de hormigón. Es que
es para verlo, vamos, es increíble. Pues ahora tenía que una foto, pero la voy a buscar porque es muy interesante. Cuando hablamos del muro, ¿no? Nos Sí, vamos siempre a búnkers, como este que estoy poniendo la foto de la batería TOT o similares. Pero también había construcciones. Mm, Aquí está la foto para que la vea la gente, la batería TOT un poco y se haga la idea. Y aquí, mira, que tiene con una foto de un cañón de estos de ferrocarril, como un Ferdinand, uno de estos, para que se vea un poco el tamaño que estamos hablando del búnker de la batería TOT. Y tenemos unas fotos que encontré que son muy interesantes, son de La Haya. Por eso te decía yo antes lo de hablar de La Haya. ya se me había olvidado. La ciudad de La Haya es una ciudad estratégica, es un puerto, está en zona cercana al corazón del Tercer Reich y se hizo unas líneas defensivas para evitar ataques aliados como parte del muro atlántico. Se destruyó una barriadas enteras, se hizo una especie de gran zona limpia y Sí, se sí, sí. crearon unos fosos anticarro inundables en forma de zigzag. Lo digo porque también hay que entender que las ciudades eran parte de la defensa de... Claro, claro, claro. Estaban integrados dentro de la defensa, ¿no? Muchas gracias por recordármelo porque se me olvidaba y lo tenía aquí anotado. Claro, claro. Los alemanes, ¿no? Nos volvemos al principio, aquellos ingenieros que diseñan las posiciones, ellos no tienen en cuenta si es una propiedad privada, si es una zona de protección natural, si hay Ujú, un pueblo, si hay una ciudad. Ellos lo único que miran es la función militar y si estratégicamente necesitan construir un búnker, limpian lo que haya por delante para construir el búnker, expropian los campos de los aldeanos de allí, si tienen que quitar un bosque del medio porque está cubriendo una parte del sector, deforestan allí el bosque, lo que sea. Ellos limpian el sector, lo dejan todo limpio, claro. sí, De sí. hecho, después, cuando pasa la guerra y los aldeanos vuelven a sus casas, pues de repente se dan cuenta con que su propiedad le han hecho un búnker. Claro, y muchos han aprovechado el tirón pues para construir museos privados o lo utilizan para guardar el ganado, o se han hecho una casa. Sí, 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 es muy curioso. La mayoría de los búnkeres, de hecho, están en posiciones privadas. Las que no Ujú. están en la misma playa, que están un poco hacia el interior, están todas en propiedades privadas. Sí, sí, los alemanes en ese sentido eran la potencia ocupante, no pidieron explicaciones a nadie. Por necesidades militares hicieron, vamos, lo que necesitaron para cumplir con sus objetivos, vamos, creo que ellos tenían marcado. Sí, sí. Pues más o menos, no sé si tenemos ya todo hablado, ¿no? La idea era un poco hablar de cómo se fue construyendo todo el sistema de búnkers. El que quiera conocer las operaciones aerotransportadas, tenemos dos programas. Operación, espera, se llama Tonga y otro que es Operación Bosto y Albany. Y tenemos otro también de Normandía con Daniel Ortega sobre el tema de las defensas alemanas. Yo si quieres y la experiencia es buena, más adelante puedes venir a hablar de otra parte de tu libro, de digamos cómo fue el desembarco, cómo fueron las misiones de, de todo lo que quieras hablar de tu libro, Pero, sin estropearlo, porque hay que leer el libro. Este libro sigue coming, que os lo aconsejo, y sobre todo que es algo, digamos, de iniciativa, ¿no? Es decir, un emprendedor que se animó, se arriesgó, y pues, por eso tenéis que animaros a comprarlo. Aparte, es que es un formato muy interesante el libro. Está con muchas ilustraciones, muy bien trabajado, que eso es algo poco habitual, ¿no? Es decir, que se haga un trabajo currado de maquetación y eso eh, anima o invita a comprarlo. Lo puedes comprar en su página, en la página siecomen.com, ¿no? eso es, sí, sí, o a Mm, través de mi Instagram, mi madrina de guerra / oficial, el propio Facebook, Aitor Delgado García, me pueden buscar y podemos hablar directamente por allí. mm. Dicen cuál era el número total de búnkers. Lo puse en la descripción del programa, a ver si, espera, ¿eh? Sí, tenían 11 millones de toneladas de hormigón y 1 millón de toneladas de acero se hizo. Y el número de tal, si lo tienes tú. Ah, aquí sí, está. Mires, no, no. entre la primavera del 42 y la del 44, en Francia hay unos 10.000 búnkeres construidos, que sería lo mismo, ¿no? La capacidad constructiva sería lo mismo que construir una presa cada 3 semanas. Una barbaridad. Es En una. hormigón. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Claro, y en plena guerra hacer esto, es decir, Sí, claro, claro. bajo el fuego enemigo, pues no hemos hablado de la parte aliada, estaba la operación transporte, estaban bombardeando todas las defensas que iban localizando y efectivamente, pues claro, ellos tenían que desescombrar y volver otra vez Mm. a Ah, y con construir. el problema de los ferrocarriles Claro, contra resistencia y los bombardeos, no llegaría el hormigón, no llegaría el acero, no lo veo fácil, llegar a cumplir los planes de un despacho de Berlín. sí, sí, eran capaces eso, de construir una presa cada 3 semanas. O sea, Mm. bueno, Sí, dice mucho de la organización alemana. sí, en este aspecto sí. Después también es verdad que todo lo que nos parece gran organización se demostró que no era así porque lo que en teoría iba a ser una especie de sistema modular con varios modelos que se iban a ir acoplando a gusto del ingeniero, la realidad es que dio a tantas variantes que al final fue una locura propia de cualquier otro país que no nos parecería organizado, ¿no? Es decir, eso le pasó a Alemania, yo creo que es uno de los grandes problemas o defectos que se aparecieron en la guerra, ¿no? Era que en vez de intentar hacer algo estandarizado, como hicieron los norteamericanos, con pocos modelos de vehículos, pocos modelos de barcos, ellos optaron por todo lo contrario. Armas para cada tipo de problema, ¿no? Y al final Sí, sí, encontraron un batiburrillo caótico añadido a todo lo caótico de coger de todos los ejércitos de los países que invades la munición, los camiones, los vehículos, es decir, todo eso. eso es claro, sí, al final ellos, la capacidad productiva de Alemania no estaba a la altura de la de los aliados y mucho menos cuando les estaban bombardeando, entonces, pues bueno, pues tienen que tirar mano del material que van ocupando, claro. Mm, Pues al final, pues como solución para un momento instantánea está bien, pero no puedes recurrir constantemente a eso porque al final, bueno, pues te encuentras con un ejército que necesitas 3 ejércitos detrás logísticos para poder llevar suministros, piezas de repuesto, etcétera, claro. Eso que estás comentando, justo hicimos un programa sobre logística en la Segunda Guerra Mundial, que invito a la gente a ver, con Víctor Tarradellas, que fue profesor de logística del ejército, y profundizamos el tema justo, íbamos a hacer un programa de toda la Segunda Guerra Mundial y al final nos quedó uno del bando alemán. Ujú. Más adelante haremos el de los estadounidenses, sobre todo enfocado en parte a estas misiones de ataque, ¿no? La logística en Normandía, la logística en el Pacífico. Es un tema muy, muy interesante, yo creo. Porque al final las batallas solo existen si hay armas y hay soldados en los campos de batalla, ¿no? Sí, sí, claro, al final, la parte de yo estuve 4 años en una unidad logística también Mm, y es que es la unidad la más desconocida del mundo, porque al final todo el mundo habla siempre de las unidades de la fuerza, ¿no? Que son al final las que combaten, pero bueno, pero para que ese soldado combata, pues tiene que haber alguien que lleva la munición, que tiene la comida preparada, tiene agua caliente para ducharse, tiene su uniforme limpio para cambiarse, su hospital para curarse, claro, eso lleva un trabajo previo y un consumo de material, pues eso, de lo más variado, desde material sanitario, gasolina, municiones, uniformes, comida. Lleva para que un soldado combata, hay detrás muchos más, preparando todo eso constantemente. Hay que haber unas líneas de suministro aseguradas para que no se corte ese suministro. Y es muy importante, estás trabajando silenciosamente, pero es un trabajo de día y noche y tienes que ir siguiendo a las unidades que van avanzando, pues tú tienes que ir siguiendo, extendiendo esa línea, saltando con tu campamento detrás de ellos siempre, y siempre indefenso, porque tienes en una mano, tienes que estar con la munición, pero en la otra mano sí que tienes el fusil por si te atacan, claro, porque el soldado hay que llevárselo al frente, a primera línea, que puede ser emboscado, te puede pasar cualquier otra cosa, sí, sí. Son logísticos, medio infantes, medio de todo, la verdad que para mí, vamos, fue un orgullo servir ahí, aprendí muchísimo y la verdad que eso, aprendí que no todo es la legión ni es la infantería, mm. sino que hay unidades que oscuramente, de una manera eso, anónima, trabajan ahí detrás, pero que son importantísimos para el funcionamiento de las unidades, claro. De hecho, justo lo que estás hablando de que son también soldados, ¿no? Es decir, tiradores. Eso me viene a la cabeza una película que tenemos un programa en podcast, de la batalla Bastón. El tema, la película, la famosa película La batalla de las Ardenas, cuando están los americanos ya copados en la ciudad de Bastón,
que de repente dice uno, no, no, yo soy cocinero, se pone, no, tú te alistas al ejército, eres soldado. Eso es, que al final recurren a ti cuando les interesa eres una cosa, cuando les interesa otra, al Mm, final es eso. Es que tienes que cubrir un montón de. Pero luego eso, luego no te llevas ningún reconocimiento porque tú no has sido el que has ocupado la posición, claro. sí, sí. Entonces, al final, bueno, siempre te queda ese sabor de boca, ¿no? Nosotros decimos, ¿no?, que el trabajo bien hecho está cuando no se acuerdan de nosotros, cuando no tienen que decir, joder, que no me ha llegado la munición, joder, con este. Entonces, al final, nuestro trabajo es pasar totalmente desapercibido siempre. Ese es el mayor éxito para una unidad logística. Pues tenemos un reto que es que la gente que quiera disfrutar de la historia, ¿no? Aparte de ver los programas, ¿no? Y escuchar los podcasts, lea libros, ¿no? Y hay aquí en el chat alguien que leyó tu libro, dice que está muy bien, que se lee del tirón. Yo lo que estuve leyendo, porque sabéis que no me da la vida, y Más, hay muchos libros que yo tengo la suerte que tantas horas de dedicación a la historia consigo que los libros me los manden a editoriales. Pero este lo compré, lo pagué. O sea, puedes decirlo que es cierto, eh, yo lo pagué, este dije, no, este lo quiero pagar. Y después de eso ya te dije que si querías venir al programa, para mí sería un placer porque es un sí, proyecto de innovación, de iniciativa. Es decir, estás emprendiendo un proyecto y me parecía demasiado caro decir, no, dámelo para venir al programa. No, no, te lo pagué y pues dije, sí, sí, me apetece que vengas aquí al programa porque yo creo que todos, hace poco hay una discusión, no sé, hablando con alguien, decían que los libros son caros, ¿no? Es decir, los libros son caros, sí, pero realmente son caros, pero depende cómo pongamos las varas de medir, ¿no? Es decir, sí, de un claro, libro, hombre, claro, de un libro tenemos el precio, el IVA, después tenemos el distribuidor, después tenemos la librería, después tenemos la editorial, después sí, claro, tenemos la imprenta y después está el escritor, el que menos gana. y que Por menos. eso, claro, Eso te iba a decir, claro, sí, sí, al final todos ganan, al final el que menos recibe es el que más sí, esfuerzo sí. tiene, ¿no? Al final. Pero yo coincido en que los libros son caros, es cultura. El libro es cultura, no se puede pagar por un libro 20 y tantos euros, por un libro, vamos. Claro, pero como está el papel ahora que está Vale, carísimo. carísimo. Lo que pasa que, bueno, yo entiendo también, pues, el que escribe, que al final, más importante que el precio es el tiempo que uno invierte en escribir, porque el dinero lo puedes perder, lo puedes ganar, puedes tener rachas, pero el tiempo es que has invertido en escribir el libro es tiempo que no vas a volver a recuperar, y ese tiempo no te lo paga nadie como escritor, es por vocación. Sí, sí. Yo, por Entonces, ejemplo, sí, que estoy escribiendo ahora mismo un libro, claro, yo estoy escribiendo un libro ahora mismo y me lleva mucho tiempo. Y el que escribí, Mario, yo creo que sí que ya 5 años bueno, de ventas las que se venden, ¿no? Es decir, pero sobre todo de conseguir gente que lo leyó, que le gustó, que me dijo que había disfrutado con el libro. En esos 5 años, mi pequeñín, ¿no? Mi pequeño Mario ya me dio el gusto, ¿no? Ya me dio la recompensa, ¿no? El dinero, pues al final me dio justo para comprar libros para el siguiente libro. eso Y es, sí, alguna cosa un pequeño viaje, pero pequeño, de una excursión de fin de semana. Para que os hagáis una idea, los escritores lo escribimos, como hoy hablando con Joaquín Peña Blanco, que es un amigo del canal, el placer de investigar, de aprender, y después si alguien disfruta con lo que nosotros aprendimos, es lo que nos pagan, ¿no? Pero también sí. entiendo que cada vez más la gente se dedique al tema de la autopublicación, el tema de ser uno mismo el que se publica, porque al final el que menos gana en todo este juego son los escritores, y al menos con esta forma el escritor gana algo, ¿no? Es decir, Y esto... vamos, yo como te decía al principio, al final no es solamente escribir, sino para mí ha sido muy gratificante también ver desde el punto de vista de un publicista, de un ilustrador, Ujú. el ver lo que para ellos es la historia. Ellos ven la tipografía, ven la fotografía, el título, el diseño, y joder, es que os fijáis en unos detalles que yo no me veo. Y el formar parte del libro, el ver cómo se va, Sí, cómo se sí, va es más tu gestando, criatura, justo, sí. en la portada, claro, participar en ese proceso y luego en el de venta, ¿no? El estar cara a cara con los clientes, el poder vivir de cerca todo ello, el poder hablar personalmente con las personas, para mí es que es tan importante el hacerlo como el diseñarlo y luego venderlo también por tu cuenta, ¿no? Bueno, he hecho algo, he hecho mi hijo, bueno, ya es mayor de edad, se lo entrego
a este y que haga lo que quiera. No, no, Ujú. es mi hijo y lo voy a acompañar hasta el final con él. Claro, es que es un dilema. Yo estoy dando vueltas a la cabeza, ¿no? El dilema de las editoriales, que me gusta el concepto de editorial porque es un profesional, te llevan a más librerías, te mueven el libro. Pero después tienes un problema que no es tu hijo ya. Y ahí tu hijo, por ejemplo, puedes decir, va, hago más copias, ¿no? Hago menos copias. Sí. Ahora lo muevo por aquí, ahora le tal. Eso es Claro, una cuestión sí, tuya de tener tiempo y de ir a eventos, promocionarlo, de hablar con librerías. Claro, claro, es un trabajo que lleva luego mucho tiempo, contestar claro, claro, emails, justo, justo. llevar una cuenta de cuántos libros tienes en cada sitio, cuántos has vendido, si tengo que ir a llevar tantos porque ya Ujú, los han vendido, claro, claro. Pero para mí es igual de importante, claro, no me gusta tanto escribir pues como venderlo, como ir, por ejemplo, allá a Asturias y hablar allí con la gente, pasar el fin de semana allí en Asturias, salir de casa, pues gracias ujú, al libro y el sí, sí. poder diseñarlo, lo mismo, el elegir la portada, pues quiero poner estos planos, quiero poner estas mapas sin ningún tipo de cortapisas, que para mí es importantísimo, vamos, es que yo el mismo cariño que yo le pongo para escribirlo, quiero que tenga también el diseño y la venta, lo mismo, yo no quiero engañar a nadie con el libro, es un libro 16 euros, barato, que para, bueno, a las librerías cuando lo he llevado pensaban que costaba 24 euros. Me dicen, no, no, 16. Y se Ujú. quedaban como extrañadas. Y es que los libros así con el diseño este pues suelen costar 24 euros. Y digo, no, al final como lo he hecho yo, pues le puedo poner el precio. Yo con 16 euros estoy ganando ya dinero. No tengo que vender a Sí, 24 sí, porque sí, no claro. tengo Un más. escritor normalmente gana entre el 9, el 8 o el 11%. Para que os Sí, hagáis una idea, digo, los oyentes que no lo saben. Y muchas editoriales ni te pagan. Es decir, a muchos que yo conozco, yo tengo la suerte que a mí sí, y ahí sí que siempre tengo que apoyar a HRM, que fue el que confió en mí. Me pagó desde el primer momento, no tuve ningún problema, pero sé que hay editoriales que lo que te dicen, mira, te doy libros y tú los vendes y con eso ganas dinero. No, eso no es así tampoco, Eso ¿no? es así, claro, evidentemente. Sí, sí. Al final juegan con la ilusión del Sí, sí. escritor, que te crees que el único camino, la única vía que tienes para editar un libro es eso, es que una editorial te lo edite y te lo publique, pero no, como ves, no, no, a mí he vendido ya unos cuantos cientos de libros, pero es cuestión eso, de moverme y de invertir tiempo haciéndolo, escribiéndolo, pero Mm, no acaba el trabajo ahí, el trabajo después ha seguido con el diseño y después ha seguido con la venta. Y sí, sí. después de Asturias he estado en más eventos también, he estado todo el fin de semana por ahí. Pero te digo que, bueno, que tienes que quitarle horas a tu familia, a tus inquietudes, a tus hobbies, pues por esto, pero es que para mí es mi hobby. Cuando me metí en ello hacía 5 años, ya más o menos me podía hacer una idea de lo que iba a ser esto. Y Sí. estoy contento de haber tomado este camino, por supuesto. Y una cosa que hay escritores que yo me río porque me viene a la cabeza uno que le invité al canal y me dijo, no, tú lo que quieres es eh, ganar un programa. Le dije, bueno, y tú al venir a un programa tendrías que intentar ganar compradores de tu libro. Es decir, en la vida hay cosas que son ahí win you win. Es decir, tú vienes a Así un es. programa, yo tengo un contenido y tú das a conocer tu producto, ¿no? Pues aquel me dijo, no, tú lo que quieres es solo generar contenido. Y dije, no, vale, pues no quieres, Pero claro, ese es mi interés, no pero que quieres es dar a que conocer tu libro, perfecto, pero yo no, realmente eh, a día de hoy gano 5 euros a lo mejor con un programa potente. Con los demás puedo sacar 1 euro o dos. O sea, para que os hagáis una sí, idea sí, de lo que estamos hablando con los no programas. te merece la pena. Otra Sí, sí, cosa es sí, los mecenazgos. Ahí sí, pero lo que la gente no sé en qué fantasías vive, la verdad. Yo cuando sí, sí, aquel me sí, contestó dije, muy bien, pues vete tu libro, espero que se vendan millones, no sé dónde, pero eso sí. porque Sí, sí, así es. Esto es un 50-50. Aquí todo el mundo tiene que ganar. Si al final solo quieres ganar tú, es un error. No, 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 ujú, no, no. Tienes que saber ser buen negociador también y llegar a acuerdos y saber hasta dónde puedes llegar. Un autor modesto, mi primer libro, no puedo exigir a nadie nada. Al revés, todo aquel que me llame para poder participar, yo encantado de participar, de hacer publicidad y de ayudar también, pues, generar contenido, lo que surja, vamos, claro, por supuesto. sí, Y así es como tiene que ser. es que tiene Si que uno ser así. solo quiere ganar, pues va Sí, mal sí, por este camino y por cualquier otro que elija. efectivamente. Yo todavía La estoy vida ahí con la respuesta dando hay vueltas. consecuencias. Así, Sí, es sí. así.
Aitor, espero que hayas disfrutado. Yo disfruté de la charla, aprendí mucho, los oyentes también. No sé si tienen alguna pregunta, déjame mirar para atrás, porque la gente está hablando y eso. Se conoce mucho del muro atlántico en Francia, pero ¿qué tal el muro en los Países Bajos o Dinamarca? Ahí me pilla. Puedo decir, aquí no lo tengo ahora mismo, el número de minas exacto que había sembrado en la zona, pero como era la última prioridad en la construcción del muro, pues habría muy pocos búnkeres. Puede ser, nos podemos, ¿no? Podemos imaginarnos más o menos cómo está eso, la zona de Aquitania, la zona de las Landas, aquí en Francia, lo que es el sur de Francia, pues más o menos un estilo así. Una densidad muy baja de búnkeres y búnkeres muy pequeños, porque al final es un terreno que no da para producir un desembarco. No es un suelo bueno para que carros de combate allí Mm. se empantanarán allí, es terreno sumergido, es todo lodo, muy complicado que ahí se pueda producir un desembarco. Encima los alemanes tienen su retaguardia Muy mucho más cerca, claro. cercana, que pueden fluir los recursos mucho más rápido. Los aviones de Alemania tienen autonomía para llegar allí. Mucho más complicado. Seguramente no le prestaron mucha atención y habría muy pocos búnkeres. Y de hecho, el tema que acabas de comentar del desminado, hay una película que trata el tema ese, justo es en Holanda, yo creo, me parece, de unos soldados alemanes que les obligan a desminar las playas al acabar la guerra. Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, Mm. eso, los cogen y de vosotros que las habéis colocado, vais a ser los responsables, más o menos sabéis dónde están colocadas, de ir allí y recogerlas, claro. Y no quiero imaginarme cuántos murieron allí. Sí, sí. No había muchos equipos tampoco de protección para el desminado. No, y no es que, sino que eran minas que llevan meses, Sí, sí. incluso años, sembradas y la mina va perdiendo propiedades, ¿no? Mm. Se sabe, por ejemplo, la investigación también que he hecho, un informe del capitán Hansel del 1 de enero del 44, él dice todas esas fortificaciones que hay en la costa, los tetraedros, los erizos checos, los espárragos de Rommel, que se suele potenciar su capacidad destructiva con la adición de proyectiles de artillería o de minas, pues él hace una serie de estudios previos y determina eso, el 1 de enero del 44, que las minas a partir de 6 meses de estar bajo el agua pierden efectividad y pueden estallar en cualquier momento. Entonces esas minas del muro atlántico que ya llevaban años ahí plantadas, pues no me quiero imaginar, sería como una quiniela aquello, Sí, sí. sacarlas. Me imagino que no lo harían a mano, utilizarían tipo Funib, así un tipo de los Fannies de Hobart, estos que iban levantando minas, algo más sistemático, más que ir manualmente, porque No, aparte en la película yo creo que van a mano, ¿eh? a mano, sí, a ver, imagino que habría zonas que sí, que no habría para todas, pero levantar minas que llevan años sembradas con la propia disolución del salitre. Hombre, si eres un prisionero de guerra que te obligan a hacerlo, pero que ibas a levantar pocas minas porque ibas a estallar por los aires. Sí, sí. Pues yo Muy, tengo muy que... Sí, peligroso manipular eso. lo veo complicadísimo. Pues yo una cosa tengo que agradecer siempre a la gente, lo del café. Hay en broma que dicen que, ¿por qué no digo toma una sidra, ¿no? Es porque básicamente me paso las horas aquí de noche y necesito un café para no dormirme. Después la sidra ya me la tomo de día, pero es otra cosa. Qué Tampoco soy buena muy está. sidrero, ¿eh? Pero bueno, algunas sí cae. Gracias a Ángel y a Vicente por el café. Y muchas gracias, la verdad que son muchas horas y tengo que reducir, incluso en verano me estoy metiendo más horas de la que Sí, pensé. Y de hecho, no sé si lo conté, pero estuve grabando ya programas por la mañana para tener un fondo de armario, pues algún día no puedo ya, ya. emitir o en vacaciones, para que no estéis 15 días sin ningún tipo de programa. Voy a subir uno semanal para que, bueno, tengáis algo y no tengáis el mono de ver un Artis Historia Militar. Pero que os guste lo que grabé, lo que está enlatado y que, bueno, ahí, cuando estoy yo en vacaciones, bueno, es cierto que si veo un castillo, si veo una fortificación, lo grabaré y lo subiré a las redes sociales, o aquí también. Porque yo tengo un problema y todo, no sé si te pasa a ti, pero cuando voy de vacaciones... Ah, muchas gracias también, que es que salvecene. Muchas gracias. Pues ese que tengo para el café, muy bien, muchas gracias. Pues la verdad que esto anima, ¿eh? Es decir, estos detalles de la gente. Por ejemplo, Hombre, gente que me pidió desde México mi libro Cayo Mario y me volvió a pedirlo cuando lo leyó
para su casa en Estados Unidos, porque vive a caballo de los dos, y pidió uno para cada sitio, pues la verdad que me hizo mucha ilusión. Me queda algún ejemplar de Cayo Mario, mi libro, que lo compro yo en una librería y lo vendo sin ganancia, pero si quiere alguien me queda alguno, porque está casi agotado. Tengo que hablar con la editorial HRM a ver si me reimprime más. Si me reimprime más, pues volveré a insistir, haré un programa especial sobre Cayo Mario para dar a conocer. Y yo tengo este por aquí y este por aquí. Mira, ahí los dos, buena pareja. El libro de Cayo Mario y el de Sie Comen. Podéis comprar los dos, son de un formato parecido de tamaño, mira, son casi iguales y son buena pareja. Hay que apoyar a los autores que estamos empezando, que no somos tan conocidos, pues porque, bueno, nos lo curramos, pues porque sabemos que partimos, ¿no? De bajo cero, tenemos ese hándicap que no somos conocidos y, bueno, estamos ahí luchando por hacernos un huequito y desde luego que nuestros trabajos son trabajos serios de investigación y, bueno, y eso, y animo a la gente, pues, a que siga el canal, a que apoye a todos estos pequeños autores, estas iniciativas, pues que bueno, que fuera de los grandes canales y de los grandes medios, pues hay muchos profesionales, pues como Francisco, que invierte su tiempo, su salud, su tiempo, ¿no? Salud, Su tiempo, ¿no? Como digo, que es lo salud más bastante. importante. Ya hay días que no duermo casi, pero al menos, Aitor, Sí, la gratificación de conocer gente, ¿no? Y como claro. tú, Sí, 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 que es capaz de transmitir con el entusiasmo que tiene por la historia, a mí es lo que me anima. Es decir, sí, sí, sí. Pero al final, como decía al final, el tiempo es lo único que no se recupera. La salud la puede recuperar, el dinero, el amor, se pierde, se gana, pero el tiempo es lo único que no se recupera y tú con tu libro, con tu programa, que haces todos los días este esfuerzo de estar 2 horas hablando en directo, pues al final, bueno, pues es de alabar y de reconocer la función que haces de dar voz a los autores independientes como yo o de divulgar la historia en diferentes campos. Entonces, al final, bueno, le dedicas mucho tiempo y eso es de agradecer y de premiar, por supuesto. mm. No, no puedo decir que no dedico tiempo, eso es cierto, porque Sí, sí, aparte... sí, sí, sí. Doy fe, vamos, doy fe. Desde que te he conocido es que es un continuo, es un continuo de programas, de sí, 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 redes no puedo decir que no. sociales, YouTube. Claro, Es el problema que tengo, Aitor, que al final esto es como, no sé, no digo como una droga porque yo podría dejarlo todo. El problema cuál es, que ya tengo 3 programas. Eso lo digo a la gente para que lo... 3 programas hasta diciembre. Todas las semanas 3 programas. cierto, ya. Sí, Alguna sí. ya tengo 4. Sí, sí, ¿Por que qué? tienes una Porque, ¿qué digo a la gente? Que para enero el programa. Claro, entonces tengo después los colaboradores que empezaron conmigo cuando era solo el blog. Los que conocí cuando éramos solo un podcast. Y esos sacan un libro. Pues mañana especial del libro de mi amigo. O sea, porque también en es la así. vida, hay que ser agradecido, ¿no? Sí, Pues es así, claro. Entonces es lo que tú dices, parece que. Pues, pero le y, metes muchas horas. y después a las 7 de la mañana, ahora no que estoy de vacaciones, pero de normal es a las 7:30 de la mañana, pues a las 7:15, pues de pie, después de haberme costado la 1. Sí, Y a la sí, 1 sí. con suerte, ¿eh? Porque las luces que tengo aquí montadas en mi discoteca me quitan el Son sueño. cosas, bueno, pues son cosas para contar, porque al final, bueno, pues la gente no ve la trastienda de todo esto, que es lo que hay Sí, detrás de la pantalla, no conoce la persona ni el trabajo previo que hay detrás. Yo como lo he vivido desde dentro, las conversaciones previas que hemos tenido, pues me imagino que ya estarás en contacto con el del siguiente, con el próximo, que al final no solamente es organizarlo, sino toda la logística, esto que hay detrás de mantener la comunicación, buscar eh, temas atrevidos, temas diferentes que no sale nunca, sorprender a la gente que escucha, que haces una labor muy, 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 muy importante. gracias. Pues estos comentarios me animan a seguir. Sí, Esta sí, no, sí, semana, el jueves, el próximo sí día, o tiene que sea, ser. dentro de 2 días, viene un amigo del canal, Juan Luis Gomarollos, a hablar de Grecia y Ya sacó un ves. libro nuevo y justo vamos a hablar de su nuevo libro que esta vez también se lanza en autoedición en Amazon y a la gente le animo a buscar el libro de Juan Luis Gomarollos. Bueno, ya el jueves sabréis de qué va. Pues muchas gracias, Aitor. Muchas gracias Sí, a todos los que disfrutáis de la historia. Espero que hayáis aprendido más sobre el muro atlántico. Es cierto que siempre vemos las películas del desembarco en Normandía. Vemos siempre el mundo visto desde la lancha de desembarco, ¿no? Desde sí, de la, la parte aliada. claro, de la Higgins, y bajando por ahí y se lanzan hacia un muro
que no era tal muro al parecer, pero sí que estaba bien guarnecido. Era más bien como atalayas, ¿no? Puestos torreones, puestos Fotos separados, independientes. pero con campos de tiro cruzados, como estuvimos Eso es. viendo perfectamente. Y aparte todo lleno de espárragos de Rommel, puertas Sí, de belgas, campos minados, es decir, todo ese conjunto que completaba el hormigón y el acero, ¿no? Pues eso. a la gente le aconsejo que lea Sie Comen, que está en tu página web, en siecomen.com, Eso. y a partir de ahí, pues a disfrutar del muro atlántico. Y cuando viajéis, si viajáis a Normandía, como acaba de hacer un amigo que está aquí viéndonos, que me lo dijo y lo sé, pues ya tenéis este libro, Sie Comen, como guía de viaje, pero también los libros del amigo David Díaz Cabo sobre, las playas de Normandía y el desembarco de Normandía en sus dos libros, guías de viaje publicados por HRM. Ya tenéis 3 libros para viajar a Normandía. Pues muchas gracias, Aitor. Voy a despedir. Si tienes algo que decir a la gente, Nada. yo creo que está Gracias todo dicho, ¿no? por haber aguantado hasta aquí. Si hay gente todavía despierta, que muchas gracias por no haberse dormido y aguantar hasta el final la charla. Y espero que les haya servido de ayuda para entender un poco mejor la construcción del muro. Y a ti las gracias pues, por haberme invitado y por darme voz. No, sí, de hecho está despierto hasta el bot este de enlaces X que siempre está atacando. Pues muchas gracias, Aitor. Voy a despedirme como siempre de los oyentes. Espero que os haya gustado este programa, este muro atlántico, Atlantic Wall, que no era tan muro, pero sí que era bastante potente como sistema defensivo. Lo que no contaban era con tantos medios que iban a disponer los aliados para atacar como un ariete esas playas de Normandía, que no eran las que ellos creían que iba a haber un ataque, por lo que dijo muy bien Aitor, que no había un gran puerto, pero lo llevaron ellos el puerto, como veremos más adelante en un programa sobre logística, veremos la importancia de los Mulberry. Pues muchas gracias a todos, darle a me gusta, como están diciendo ahí los amigos del canal, darle a me gusta, que es una forma de mover este proyecto Velum Artis Historia Militar, que cada vez más gente escucha, que cada vez veo y siento que la gente que lo descubre se engancha. No sé si tú, Aitor, cuando te hablé del canal no lo He conocías, no visto sé varios, sí. si ya viste algún programa más, pero Sí, 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 sí. vale. Pues siempre que la gente que le gusta la historia conoce Velum Artis, le suele gustar. Hay alguno que no le gusto yo, pero hay un problema. Si no le gusto yo es difícil. O no estoy o estoy. Si estoy, que se acostumbre. Porque no vamos a hacer que yo me marche de mi canal, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Darle a me gusta, dejar un comentario, compartir en vuestras redes sociales. O como muy bien dicen ahí en el chat, tomando una cervecina, tomando una sidra, tomando una Coca-Cola o un vaso de leche con un café, con un amigo que sepáis que le gusta la historia militar, comentárselo. También con amigas, porque necesito que haya más chicas que vean el canal. Está aquí Gloria, que es nuestra representante más importante, y que haya más chicas, porque también la historia es importante y entendible, aunque sea militar. Las mujeres, lo digo porque no sé por qué, no sienten la llamada, digamos, de la historia militar, porque deben pensar que solo hablamos de armas. No, aquí en Velum Artis tengo un problema. Me gusta hablar de economía, me gusta hablar de filosofía. Hace poco hicimos un programa sobre un poco de filosofía. Hablamos de elementos sociales, porque es importante para entender una guerra. Una guerra no es solo hablar de calibres de munición, que también es importante, pero hay más cosas. Por lo tanto, animo a la gente a explorar. Puede que no os guste un tema, pero en un canal que hay 400 programas, algo os gustará. Muchas gracias a todos y ya sabéis, si os gusta este canal, podéis invitarnos a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/velunartis y ahora también en PayPal tenemos un perfil que es velunartis. Por tanto, podéis ayudarnos dando una propina para un café y ir sumando gotita, gotita, gotita y ir haciendo este proyecto más viable. Muchas gracias, la verdad, no sé cómo decirlo siempre. Os agradezco a todos vuestro tiempo, espero que disfrutéis de cada minuto, que son muchos, de cada programa de Velum Artis. Este estuvo en un tiempo razonable, Aitor, 2 horas y media, está bien. Pues muchas gracias y hasta la próxima historia hablada.
Hola amigos de la historia militar, si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis